nuestro programa con polémica, porque Sergio Lagos no lo está pasando nada de bien por la detención de su hermano Manuel en el marco de un operativo antidrogas. En algunos momentos más, Manuel Lagos será formalizado y en el Centro de Justicia ya se encuentra Juan José Gurruchaga, que nos estará contando todos los detalles. Pero fíjate que, Julia, no es solo él, el rostro televisivo, que se ha visto de alguna manera involucrado o en algunos otros casos detenido justamente por estar involucrado en situaciones de esta naturaleza. Otros rostros televisivos también lo han pasado muy mal. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota. Sergio Lagos por estos días no lo estaría pasando nada bien, luego que la productora que tiene junto a su hermano, este último fuera detenido y retenido a Álvaro López, vocalista de Los Bunkers, con 2,5 kilos de marihuana. Pero a la lista se suman varios rostros televisivos, como Francisco Barrena, Félix Sumastre, Matías Vega, Camilo Huerta y también Ariel Madeluna, que han corrido la misma suerte. ¿Cuáles son los costos que deben pagar los famosos por vincularse a las drogas? No puedo decir nada ahora. Oye, Álvaro, ¿pero te sientes complicado? ¿Cómo te sientes? No, me siento bien. De hecho, tengo que ir a trabajar ahora. Oye, Álvaro, pero ¿y qué declaraste en la PDI? ¿Por qué te soltaron en el fondo? No les puedo contar, po. ¿Sabes que no te puedo contar? Le afectó a Los Bunkers la retención de su vocalista. Lo cierto es que rápidamente se blindaron y optaron por hermetismo. Sin embargo, en su cuenta de Facebook hicieron una declaración pública y gracias a este escándalo promocionan su nuevo tema, Maldito País. Pero se habla de bastante droga, ¿no te complica toda esta situación? Oye, muchachos, bueno, ¿cómo se han sentido después de todo esto? ¿Sabían ustedes qué investigación que se estaba realizando? ¿No pueden grabar? Conversamos un poquito, cuéntanos cómo se siente la banda después de lo que pasó, cómo está la situación, complicado. ¿Está complicado con todo esto? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Qué relación tenían con toda esta situación, Manuel Lagos? ¿Conversaste con Álvaro? ¿Qué te dijo al respecto? ¿Han conversado con Álvaro? ¿Cuál va a ser la postura de todo lo que ha pasado? El caso de Sergio Lagos es un tanto más complejo. El animador es propietario de la productora que maneja Los Bunkers y otras conocidas bandas musicales, junto al hermano que fue detenido con 2,5 kilos de marihuana. Le dañará su imagen y su trabajo en Canal 13. Para nada. Para nada, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Me parece que Sergio Lagos enfrentó y está enfrentando el tema como tiene que ser y lo dijo en las declaraciones que él dio a los medios de comunicación. No, yo creo que no, yo creo que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él salió a hablar y estará dando las explicaciones y aclarará lo que tenga que aclarar. Y yo creo que estamos entre gente adulta y gente buena, ¿no? Es un proceso que está en curso, hay una investigación, hasta aquí no se sabe nada. Hay otros involucrados. Yo creo que más afectados se ven otros. Básicamente hay un procedimiento legal en curso, yo voy a prestar declaraciones y cuando tengamos alguna noticia que darles se las daremos. E insisto, gracias por la atención, por la preocupación, hasta acá estamos, nos vemos dentro de un rato. Pero esta polémica solo hace recordar la gran lista de famosos que han sido apuntados con el dedo por vincularse a las drogas y que han debido pagar altos costos. Francisco Barrena sí que le tocó duro, ya que tuvo que lidiar con cuestionamientos en sus trabajos, pero lo más doloroso fue el repudio familiar. Yo siempre conté más o menos a mi familia cómo habían sido las cosas, entonces me demoré poco tiempo en que me entendieran, lo que es parte de mis papás. Mi hermano y los demás familiares fue un poco más difícil, y sobre todo el de mi hijo, que para mí es un tema súper delicado, el de mi hijo, que también sufrió bastantes consecuencias con esto y ojalá no haya quedado como marcado de por vida con la situación que le tocó vivir, ver a su papá esposado. Entonces, claro que es complicado, es duro. Y nada, pues esperar que las leyes cambien y que se tomen carta en el asunto y que dejen de tratar a la gente que consume marihuana como delincuentes, sino como enfermos.
Si no, pregúntele a Matías Vega, el locutor radial y ex de Camila Nach, luego de ser detenido en febrero de este año, estaría congelado en Radio Carolina. Ay, bueno, ahí deben haber razones de pega y todo. La verdad es que yo no he hablado con él, así que no tengo idea de lo que pasa. Nada, pobre, porque le encanta lo que hace, así que ojalá que dentro de poco lo descongelen. Quien nunca más volvió a la TV fue Félix Sumastre, quien desapareció de los medios. No fue la misma suerte que corrió Camilo Huerta, ya que tras estar varios meses fuera de pantalla, volvió a sus labores en el programa juvenil Jingo y también en Sinvergüenza. La política criminal antidroga es sumamente eficiente, particularmente por los persecutores. Entonces creo que el mal uso y el abuso de las instituciones que vienen a resguardar nuestra seguridad termina viéndose afectado por esta mala política, digamos. Historias totalmente opuestas a lo ocurrido con Ariel Mateluna. El actor habría sacado provecho de la amarga detención. Ella estaría en un nuevo proyecto de cine y su madre se convirtió en una conocida activista pro marihuana. Yo fumo desde los 19 años, tengo 62 años. Nunca he probado ninguna otra droga, no tomo remedio, no tomo copete, soy una persona sana, toma agua diamantina porque el agua de la llave está contaminado con el flúor, aprovecho de decir para que no la tomen, y creo que el pueblo está preparado. Absolutamente, porque los que van a gobernar más adelante son los jóvenes que precisamente son los que fuman la cannabis. Algo similar le sucedió a Natalia Carrillo, la Miss Cárcel que saltó a la palestra y la fama tras estar en la cárcel detenida por drogas. Me empecé a vincular con gente del ambiente, sí sabiendo lo que hacían. Yo no digo fui inocente, por eso tuve 5 años presa, no. Yo sabía con quién andaba, con quién me juntaba y me jugué una mala pasada. No era consumidora, pero sí me juntaba con gente que hacía esto. Como ve, variadas son las consecuencias que han tenido los famosos por estar vinculados a las drogas. Variados son los costos que han tenido los distintos famosos que han sido detenidos en cuanto al tema de las drogas. Hoy vamos a estar viendo qué pasa en la formalización de Manuel Lagos. Juan José Gurruchaga está precisamente allá y en algunos momentos más vamos a tomar contacto con él. Pero tenemos 2 invitados para hablar acerca de este tema, los costos. Y le quiero preguntar a ella, una tremenda actriz que nos acompaña, que ha tomado una bandera de lucha, a María Gamuri. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! De la marihuana. A la despenalización, hay que hacer del autocultivo. Del autocultivo. Perfecto. Y en ese sentido, ¿has tenido costos laborales? ¿Has sentido un cambio de la percepción del público hacia ti? Mira, la verdad es que, curiosamente, mucho más de lo que yo esperaba. La reacción de la gente ha sido de un apoyo tremendo. Eso ha sido como bien increíble. Anoche estuve en un programa de un canal amigo. Y fue trending topic todo el rato, todo el tema, fue muy impactante y toda la reacción, de hecho el conductor del programa iba leyendo los Twitter y era todos apoyando y a favor. Entonces te das cuenta que al contrario de lo que piensan muchas personas, yo pienso que la ciudadanía sí está preparada para avanzar en este tema. Y perdóname, yo quiero hacer una aclaración así súper sencillita porque también me di cuenta, y es importante verlo con los comentarios también de todo lo que pasó anoche, de que hay que dejar claro que yo no soy ninguna experta en este tema. Yo sencillamente soy una ciudadana curiosa, que frente a un tema que está en la palestra me intereso, porque me intereso por el bienestar de la sociedad en la que participo. Entonces, desde ese lugar yo empiezo a investigar, a informarme, pero yo no... Hay gente aquí que es mucho más experta, que tiene años trabajando en el tema y me parece que es una aclaración como para dejarla... Pero tú eres una persona conocida, ¿no es verdad? Exacto. Que genera en el público.
Y un poco, claro, lo que tú decías, el público, la recepción del público, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los ejecutivos de los canales de televisión, por ejemplo? Sí. ¿Qué pasa ¿qué pasa con los ejecutivos de algunas marcas que de repente en algún momento se pueden haber fijado en ti como rostro de una campaña y dicen, no, ¿sabes qué? No me quiero ver asociado. Prefiero no. No, yo sé ¿Has sentido esa discriminación? hay un costo en eso, pero la verdad es que uno es como es en ese sentido y yo creo que siempre me he caracterizado por ser como bien consecuente con lo que ¿Pero pienso. has sentido eso? La verdad es que afortunadamente en este minuto no estoy ligada a ningún empleador, estoy en un momento como muy libre de mi vida haciendo actividades que son independientes, entonces la verdad es que en ese sentido estoy en una posición más relajada, no he tenido esa sensación. Mucha gente que me dice, pero ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te expones tanto? Bueno, la verdad es que tampoco es algo que yo busqué, sencillamente manifestado mis opiniones y como es, al ser uno una persona pública, eso empieza como a visualizarse más y cuando tú te das cuenta que hay una causa que consideras importante, bueno, te sumas a apoyar esa causa. Es una batalla que piensas que vale la pena dar, digamos, por los beneficios que en el caso de la marihuana le puede entregar a una persona. Y que no es egoísmo, porque yo en lo personal no de hecho es generoso. ¿Y qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, autoridades o personas que se dicen llamar expertos en la materia señalan que no están los estudios, no existen los documentos que avalen el uso terapéutico de la marihuana y sus beneficios? ¿Qué te pasa a ti como una persona que ha hecho un poco la pega, que se ha encauzado en una campaña? Me pasa, una cantidad de y me pasa que entonces yo invito a la gente que no se trague nada así nomás, que no crea las cosas tan fácil, que vaya a la fuente y que investigue. Yo aquí traigo estudios, investigaciones. Fíjate que un dato, así un pequeño dato. Ustedes saben que la política prohibicionista con respecto a las drogas y a la cannabis en particular es impulsada por Estados Unidos, es cierto, y que lo pone como exigencia a todo el resto de los países de alguna manera. Y hay un top investigador que durante 30 años estuvo ahí como financiado para tratar de demostrar lo nociva, lo dañina que era la cannabis, y Donald Tashkin. Y finalmente, después de estos 30 años, él termina reconociendo que la verdad es que debería ser Ana María, ¿sabes lo que pasa? Que no hay nada que demuestre. Lo que me parece curioso es que así como tú dices que tienes estudios efectivamente acerca de científicos que avalan el uso terapéutico de la marihuana, también hay estudios del otro lado que dicen que es bastante dañina. Vamos a seguir con este debate, pero también quiero presentar a Carlos Durán, nuestro abogado que está con nosotros. Vamos a estar comentando la formalización de Manuel Lagos. Ayer se hicieron más operativos, se incautó más droga, incluso se detuvo a otro personaje y vamos a tener todos los antecedentes respecto a este tema. Ahora, lo cierto es que los famosos que han sido detenidos por el caso de droga efectivamente han tenido costos laborales. Sí. Veíamos lo que sucedió con Operación Jingo, que básicamente los chiquillos fueron apartados del programa juvenil de inmediato, y después vemos lo que pasó con Matías Vega, que claramente también fue congelado per se en la radio. Entonces, realmente estamos debatiendo, se debe legalizar la marihuana, se debe despenalizar el autocultivo, pero finalmente ¿son un buen ejemplo para la televisión? Al parecer, según los ejecutivos, no, porque finalmente pierden sus trabajos. ¿O no, Jenny? Es cierto, y a mí me parece que es un tema súper relevante que quiero plantear, pero sé que vamos a ver una nota. Revisemos esa nota y después les planteo mi punto de vista en relación a todo este caso. Dentro de los debates que se están instalando en nuestro país está el tema del uso de la marihuana en el sentido terapéutico y no recreativo. Los invito a ver la siguiente nota y comentemos. La marihuana se ha farandulizado últimamente, sobre todo con las noticias de los famosos que han sido vinculados con la posesión y comercialización de esta droga que no es para polémica. Durante años ha sido cuestionada, marginada y vinculada al delito, pero muchos no la ven de esta forma y con uñas y dientes la defienden. La marihuana ha dado que hablar en el último tiempo, instaurando el debate sobre legislar sobre su consumo. Diversos estudios hablan sobre el lado positivo de la cannabis. Dicen que tiene poderes curativos. Efectivamente, la cannabis tiene múltiples usos medicinales que están reconocidos ya en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Y nosotros como colegio médico lo que queremos es que se reconozcan las propiedades terapéuticas y que se regule, digamos, esta materia de manera tal de que los pacientes que necesiten consumirla puedan acceder a ella. Se habla de su eficacia para aliviar dolores de enfermedades como el cáncer, el SIDA y otras patologías. Dentro de los supuestos beneficios está controlar náuseas que provoca la quimioterapia, aumentar el apetito en los enfermos de SIDA, mejorar el glaucoma, los dolores de la artritis, entre otros.
también en la esclerosis múltiple y en otras enfermedades degenerativas nerviosas funciona bien. Como analgésico también contra el dolor es re buena. En caso, digamos, de artritis, por ejemplo, que son enfermedades dolorosas, funciona re bien. También han utilizado para el glaucoma. Hay algunos estudios que están mostrando que tiene utilidades en algunos tipos de cánceres cerebrales. Una de las firmes defensoras del uso medicinal de esta droga es la actriz chilena Ana María Gas Muri, quien incluso participará del primer seminario Políticas de Droga que se realizará este 17 y 18 de mayo en el Colegio Médico. Además, este sábado se realizará una marcha por la despenalización del autocultivo de la marihuana. La semana próxima hay un encuentro internacional en que uno de los exponentes, por ejemplo, del expresidente Lago Escobar, viene gente de Colombia, viene gente de Uruguay, del ámbito científico, del ámbito de reducción de daños, que también es muy importante. Entonces, digamos que esto es un tema de política de drogas que hay que revisar porque se siguen dilapidando los recursos de todos los chilenos, finalmente, en políticas que no solucionan, que no aminoran el daño, al contrario, y también lo que es muy grave, se trata a los consumidores, ya sea recreacionales, médicos, en fin, se los trata como delincuentes cuando eso no corresponde. Muchos son los que están a favor de la cannabis. Conocido fue el caso del psiquiatra Milton Flores, quien fue detenido y condenado a 41 días de presidio remitido por plantación y cultivo ilegal de marihuana. En diciembre del año pasado, el doctor fue detenido por tener 120 plantas de la droga en su domicilio, plantas que, según declaró, tenía para fines médicos y espirituales. Bueno, efectivamente la opción de utilizar el juicio y de exigir el juicio tiene ese fundamento, o sea, tratar de poner de manera oficial y de manera pragmática, con la facultad que le entrega los derechos de justicia, instalar el tema en la opinión pública y nosotros argumentar una perspectiva que nos parece necesaria para enriquecer la comprensión que se utiliza hoy día oficialmente en esta materia. Un último estudio realizado por científicos de Harvard incluso reveló que el uso de la marihuana sería efectivo para la prevención de la diabetes. Ahora acaba de salir un estudio de Harvard que muestra que aparentemente habrían encuestado gente que consume y que tienen menores índices diabéticos que los que no consumen, por este efecto hipoglicemiante que tiene, que es lo que le llaman el bajón de hambre los pacientes. Pero ¿cómo podría ser el consumo de la marihuana? ¿En qué forma se podría recetar? En Europa y en los Estados Unidos ya existen preparados farmacéuticos bajo la forma de comprimidos, que son el marinol, el dronabinol, y también un spray que se utiliza en la cavidad bucal, que es Sativex. También habría que evaluar la vía oral, ¿ya? A través de alguna infusión o vía oral a través, digamos, de la ingesta misma de la sustancia. Sin duda es un tema que seguirá causando polémicas. Dejamos el debate en la mesa. ¿Usted cree o está a favor del uso medicinal de la marihuana? Un punto muy relevante porque se abre también una arista distinta y como lo decía Ana María Gas Muri en la nota, fíjense que este 17 y 18 de mayo se va a realizar un seminario sobre políticas de drogas y si es que efectivamente este punto, me imagino, Ana María, debiera de alguna manera ser el impulso, si se quiere, para buscarle una pata al tema del autocultivo de la marihuana, que de hecho hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional descansando hace ya un tiempo de los senadores Lagos Weber y Fulvio Rossi, que justamente busca despenalizar el autocultivo de marihuana. Me imagino que por ahí va el camino, ¿no? Por ahí va y mira, la verdad es que hay que reconocer que aquí hay mucha gente muy seria trabajando hace mucho tiempo en todos estos temas. Está el Colegio Médico sin duda y hay muchas organizaciones que funcionan no solo a nivel chileno, sino también latinoamericano, internacional, trabajando en políticas de droga. Está visto no solo en Chile, sino que en el resto del mundo y en Latinoamérica que la política de drogas ha fallado y eso se está revisando desde todos los ángulos, ¿no? Desde el marco legal, que es sumamente importante, y desde su posible apertura hacia otros ámbitos. A ver, también ayer apareció en el diario La Tercera un estudio que habla de que científicos de Harvard vinculan el consumo de cannabis sativa a la prevención de la diabetes. ¿La prevención? Sí, prevención de la diabetes. Imagínate. Si hay tanto estudio
estudios, ¿sí? Está tan comprobado supuestamente que para usos terapéuticos es muy buena la cannabis sativa. ¿Por qué finalmente todavía no se puede legalizar? Bueno, justamente porque estamos atrapados en una política de droga que se suscribieron acuerdos internacionales, ¿cierto? Un poco siguiendo toda la política impuesta por Estados Unidos, lo que también termina siendo una ironía, porque hoy por hoy en Estados Unidos 18 estados ya tienen aprobado el uso medicinal de la cannabis, y Colorado y Washington ya la tienen aprobado también para su uso recreativo. Israel también, digamos, se sumó. Israel tiene una cultura súper conservadora de alguna manera, ya asume. Pero puede ser que no se haya regularizado porque todavía no sabemos quién puede controlar básicamente este tema. Y era lo que hablaba un poco ayer, Carlos, que puede llegar a ser un tema bastante complicado en el minuto de quién regula esta... Como suele ocurrir en Chile, la aplicación de la norma al final. Claro, es complicado. Si tú quieres las macro razones, a mi juicio, de por qué no se parte despenalizando el autocultivo. ¿Por una imagen país, quizás? No, yo creo que es un tema más de atrás, más de fondo, y que dice relación con que si tú te pones a pensar así, tú te haces la pregunta, ¿quiénes son los dueños del mundo? ¿Quiénes son los dueños del mundo? Dígalo. ¿Son las personas más ricas? ¿Son los top 10 de los más ricos? No, los dueños del mundo son, en teoría, corporaciones y fundaciones. Esos son quienes manejan en realidad todos los hilos y todos los hilos que provienen de las personas con mayores fortunas, de los grupos económicos, en general de todo. Todas las figuras se canalizan a través de corporaciones y fundaciones. Y en un tema como este, como el tema de la droga en general, hay una cantidad de corporaciones, fundaciones y estructuras satelitales peleando contra la droga y estructuras económicas detrás, que si tú empiezas a abrir pequeñas ventanas, empiezas a fisurar también tremendos sistemas que hay detrás. De acuerdo, entonces, pero por ejemplo... hay macrointereses desde luego. Ahora si vamos a la cancha y al área chica... al micro, lo que pasa en Chile, más allá de que si estamos o no como sociedad preparados para despenalizar el autocultivo, porque el debate está instalado. Ayer veíamos que la gente en la calle, de 10 personas entrevistadas, jóvenes más encima, que nosotros suponíamos que todos iban a decir sí, estaban todos en contra. Oye, entonces, te juro que fue en vivo, Ana María, fue parando la gente en la calle, fue aleatoria. De la mañana, perdón. Bueno, pero fue aleatoria, fue lo que nosotros pensamos. No, Juan José, no fue... ¿Puedo plantear algo, chiquillos? Pero espérame, déjame que me conteste esta pregunta, Jenny, porfa. Entonces, el punto es, finalmente puede tener que ver el tema de quién regulariza esto, porque, yo digo, se aprueba la marihuana como uso terapéutico y se la doy a la señora que sufre de cáncer, al caballero que está con Alzheimer o a la persona que tiene VIH, pero finalmente ellos pueden también dar a otras personas en uso recreativo. Entonces, ahí hay un marco que es más complejo de poder controlar. Ha pasado que en legislación en donde se ha abierto la puerta para efectos terapéuticos, las personas que tienen derecho o que tienen la opción de acceder se instrumentalizan y también en torno a ellas se genera toda una presión y vamos llevando a la abuelita todos los fines de semana a buscar las dosis y todo. Ha habido también abuso de eso, por eso que creo que esa escala es un error esa escala de primero terapéutico y después consumo recreacional. Creo que hay que abrir la puerta derechamente. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Gracias, Felipe. Yo creo que es súper válido y valioso lo que está planteando Ana María, y sabemos mucho de historia de gente que consume marihuana para fines de medicina, pero en una sociedad como la nuestra, en que cada día tenemos más cortapisas, o sea, a los que fumamos ya no nos dejan fumar, la ley de tolerancia cero de alcohol, ¿tú crees que realmente, a pesar de que este tema está instalado como trending topic y se está debatiendo, Chile puede abrirse cuando se está controlando todo el otro tipo de consumo? De buenas a primera y abrir así como se abre la compuerta de una represa, desde luego que no. Tiene que haber toda una inducción a este tema, y una inducción que pasa básicamente por la educación, o sea, por la preparación, por la capacitación, porque frente a gente capacitada, frente a niños capacitados, es lo mismo que pasa con internet, con los delitos electrónicos, el grooming. Esto se transforma como en bar abierto, digamos. Al principio, digamos, a haber una manga de borracho, pero después, digamos, van a empezar a regularizarse. Pero yo tengo una pregunta. Ana María, yo sé que hoy día tú nos traes una cantidad tremenda de aportes respecto a los beneficios de la cannabis sativa, pero mi pregunta, ya que tú has leído en términos de informe las dos caras de la moneda, ¿qué punto tú le das a aquellos que se oponen a la marihuana? ¿Qué dentro de los informes tú dices, mira, en esto yo creo que sí tienen razón? La verdad es que es como difícil encontrar esos puntos, porque me parece que incluso lo que las personas que están en contra de facilitar, ¿cierto?, el libre acceso a la cannabis, lo que ellos ponen como argumento, finalmente termina siendo falaces, porque esos argumentos, esos objetivos son mejor conseguidos por el camino de abrir la cosa y naturalizarla de alguna manera y sacarla del ámbito de lo delictual.
Acá tenemos, y los grandes argumentos tienen que ver con las adicciones, con el daño que se genera. Ya, pero vamos por partes, porque quienes dicen que y están en contra específicamente de la despenalización del autocultivo, la legalización de la marihuana, y quienes encuentran que la marihuana no es buena. La base de ellos y la base del discurso es, primero, que es una escalada de drogas. Bueno, eso, mira, es como eso, el paso, yo creo puerta que de entrada a drogas más duras. Esa es una falacia, es una falacia. Es que yo creo que hay casos que ha existido. Es que, espérate, lo que pasa, yo no, por supuesto sería irresponsable y sería una ceguera negar que por supuesto que hay personas que son consumidores de otro tipo de drogas y de tóxicos que también consumen cannabis, pero no puedes atribuir que es gracias a la cannabis. Pero mucha gente parte, y yo conozco dos casos cercanos que han comenzado yo entiendo a lo que vas. Ahí el problema, el tema de la marihuana, y han ido subiendo el tipo de droga y buscando más estimulación. El problema no está en la sustancia, el problema está en las personas. Claro, pero... Entonces, perdón, déjame para terminar la pregunta. Tenemos, por una cultura en que todos vivimos, que es una cultura bastante enferma, ¿cierto? Y eso tenemos que hacernos cargo como sociedad. Esa cultura enferma nos ha enfermado, produce desequilibrio, y hay muchas personas con una gran tendencia dentro de este desequilibrio a las adicciones. Y eso es un tema de salud de lo cual hay que preocuparse, ¿me entiendes? Pero no podemos echarle la culpa a la sustancia. Lo que hay que educar y regular y tratar de mejorar es la forma en que los individuos nos relacionamos con las diferentes sustancias, porque las adicciones las podemos desarrollar no solo a la cannabis, no, por supuesto, al consumo, al juego, al poder, al juego, a la plata, a cosas que terminan siendo mucho más dañinas finalmente. Entonces, lo que tenemos que mirar como sociedad es que tenemos que pegarnos un salto cualitativo importante, integrando libertades y ampliando la conciencia. Pero yo insisto, Ana María, en un punto que a mí me llama la atención. A mí me encanta que este debate esté instalado en nuestra sociedad. Yo creo que la manera de avanzar como sociedad y de crecer es precisamente hablando. Quiero hacerte una pregunta, pero antes te quiero contar que con la retención del líder de los bunkers, Álvaro López, su expareja Millaray Viera, la hija de Gervaso, salió a defenderlo con uñas y dientes, en las redes sociales, en el momento exacto de su detención. Es así, efectivamente. Y en minutos más le vamos a estar mostrando con Juan José Gurruchaga lo que está sucediendo en el Centro de Justicia con el hermano de Sergio Lagos, Manuel Lagos, que en minutos más será formalizado. Pero vamos a ver cómo Millaray defendió a su ex. La impactante y bullada retención de Álvaro López, vocalista de los Bunkers, tiene revolucionada a la pantalla chica. Es que la PDI decomisó 2,5 kilos de marihuana, una noticia que rápidamente caló hondo en su expareja Millaray Viera, quien alzó la voz y con uñas y dientes defendió al padre de su hija. Les cuento que en el mundo de la marihuana existe, que hay gente que fuma y que se lo cuenten a sus padres y a su abuelo y no se espantan tanto. Recordemos que todo sucedió el pasado miércoles. Es que la policía llevaba varios meses de investigación que concluyeron con la retención de López y detención del hermano de Sergio Lagos y un dealer de iniciales HQM. La hija de Gervasio no dudó un segundo y se fue en picada vía Twitter contra la retención. Déjense de hablar. Estuve 6 años con Álvaro López y pongo mis manos, mis brazos y mi pelo al fuego por él. Voladero de luces de la PDI. Aproximadamente esta investigación lleva 4 meses y el día de hoy se logra culminar con la detención de las personas que estaban involucradas en el tráfico de drogas. Es un proceso que se está llevando a cabo, no puedo hablar de ello ahora. Ustedes ya saben bastante de esas cosas. Pese a que el cantante de Llueve sobre la ciudad estuvo por largas horas en la brigada antinarcóticos de la PDI, fue dejado en libertad, un proceso que siguió de cerca Millaray, porque de inmediato volvió a escribir en las redes sociales. No está detenido porque no hay motivos para hacerlo. No crean lo primero que leen, por Dios. Defensa acérrima de la actriz, quien también ha participado en marchas pro marihuana, que le costó discusiones acaloradas en la red del Pajarito Azul. ¿Y por qué sería voladero de luces? No te quemes por nadie. ¿Qué sorpresas te pueden dar? Deja de pensar que la PDI inventa. Ridícula, es el papá de mi hija y lo conozco como a mí misma. Si me pongo al fuego es porque sé que no me quemaré. Recordemos que actualmente Viera mantiene un romance con el diputado PS Marcelo Díaz, el que también abiertamente está pro despenalización de la marihuana.
Me parece bien, creo que yo por una expareja o por un buen amigo también lo haría. Y yo haría exactamente lo mismo si es el papá de su hija y estuvo, como ella dijo, 6 años con él. Me parece bonito que lo defienda y lo exprese públicamente. No, me parece bonito, ¿no? Me habla de que ahí, no sé si es amor lo que existe todavía, pero hay un cariño grande y uno esperaría que siempre las parejas fueran así, digamos, en general, que se defendieran siempre. Sin duda, un gran espaldarazo fue el que recibió Álvaro López. Es que el vocalista de Los Bunkers jamás esperó que su ex mujer pusiera las manos al fuego por él, algo que lo tendría más que contento y esperanzado que luego de la dura tormenta, tras su retención con drogas, todo pasará al olvido. Absolutamente entendible la reacción de Millaray Viera. Uno también saldría en defensa, yo creo, ante un caso así. Oye, respecto de madre Susica. Y además que hay que entender que cuando ella comienza a tuitear estos mensajes, se hablaba de, en un primer momento, Álvaro López detenido y en marco de esta, precisamente, operativo antidrogas, pero finalmente se supo que él había sido llevado solo en calidad de testigo a prestar su declaración. Ahora, yo no sé, perdón, Zafate, yo no sé si exactamente, y aquí quiero tratar de ser lo más responsable posible, yo no sé si exactamente ese Twitter fue cuando ya la información de alguna manera era oficial respecto al tipo de droga. ¿Y por qué lo digo? Porque en los medios periodísticos en algún momento se pensó que era otro tipo de droga, que no era marihuana. Por lo tanto, que era cocaína. Por lo tanto, yo no sé si de alguna manera ella lo dice en ese momento o posterior. Porque claro, cuando ella dice yo pongo las manos al fuego, en una de esas estaba respondiendo a lo que de alguna manera la opinión pública estaba intentando llevar y decir, ojo, esto no es marihuana, es otro tipo de droga. Entonces, ahí yo creo que puede haber un desfase. O también puede haber sido en el sentido de que se habló en un comienzo de tráfico de droga, entonces ella dice, claro, o sea, que se llevan en esa. Ahora, la gran pregunta, digamos que un poco le hago a todo, es que estos casos que todavía existe un debate, digamos, si la PDI elige el momento, digamos, de hacer los arrestos solo cuando hay un famoso, digamos, para que esto salga en las noticias, estas cosas que están sucediendo cada vez más, finalmente está ayudando a que se despenalice la droga o se están haciendo un flaco favor, porque a mí le parece que están poniendo cada vez más el tema y la gente más finalmente, antes de que simplemente esto, el día de hoy está claro que es ilegal, pero claramente, digamos, cada vez pareciera que están acercándose a que todos lo conversen, lo pongan arriba de la mesa. Se abre otra vez más, yo te doy el puto Zafate, se abre otra vez más que en Chile los debates se abren no por donde se supone que quienes tienen a abrirlo, es decir, los que legislan, sino que tenemos que ser los ciudadanos, ¿no es verdad? Digo yo porque soy un ciudadano común y corriente, entonces de ahí se reabre la cosa y la autoridad dice, mira, es interesante el punto, fíjate, también, en una de esas no hace tan mal, y saltan otro y dicen, lo que antes no se conversaba, o sea, ahora digamos... Perdón, Francisca Florenzano ayer dijo, creo yo, perdón Ana María, te estoy al tiro de la pelota, creo yo que es como la línea editorial del gobierno. Y yo creo que con eso se cerró la puerta. Ella dijo que no se puede buscar legalizar el autocultivo de marihuana si en Chile, como decía la Julia, ¿no es verdad? Y lo decía la Jennifer también, en Chile las políticas van hacia la restricción. Es decir, el alcohol cada vez más difícil. El tabaco cada vez más difícil fumar. Aunque no se cumple ningún recital. Frente a eso, es complejo de alguna manera aparecer como Estado de Chile, apareciendo como ciertas libertades respecto a este tema de la droga. Entonces, tú tienes obligado a tocar el tema ahora. Claramente hay un tema de presiones y hay también un tema de imagen país. Pero electoral que aquí hay que tener en cuenta. Pero también hay un punto, Ana María, que más allá de los estudios que me parecen razonables y válidos, también hay otros estudios que establecen que efectivamente la marihuana es la puerta de entrada, uno, y dos, que cuando tú permites el consumo de marihuana de esa manera, tú tienes que tener un control. Y si en Chile, Ana María, no tenemos fiscalizadores para controlar las puertas de escape en las discotecas, tú comprenderás que para controlar que efectivamente la droga
se le entrega a quien corresponde, va a ser un tanto más complejo. Vamos por parte. Eso de se le entrega a quien corresponde sería un escenario de cannabis terapéutica, marihuana terapéutica. Correcto. Que yo creo que es el punto. No, yo creo que no creo que se abran a discutir para uso, digamos, creo que hay que abrirse a discutir claramente la despenalización. Y la despenalización dice que no tengan plena afectiva las personas que hagan su propio autocultivo. Me parece que ese es un primer paso razonable y que no tendría por qué generarse todo este caos y este como mito. Lo que se intenta es tener el comercio de esto nomás. ¿Cómo? El comercio nomás, no digamos la... Lo que se detiene el narcotráfico. Entonces, en ese minuto en que ya el consumidor deja de ser tratado como un delincuente, esto se entra en una normalidad en que además, ojo con lo que se dice siempre que la cannabis es la puerta de entrada a las otras drogas. La puerta de entrada a las otras drogas más duras es el contacto con el narcotraficante. Si tú cultivas tu propia planta, no vas a entrar en contacto con un narcotraficante que te va a ofrecer sus otros productos. La puerta de entrada a las otras drogas es que tú estás expuesto, estás obligado a relacionarte con un mercado negro, ¿cierto? Que evidentemente tiene otros productos que ofrecerte y con los cuales tentarte. Entonces hay que tener ojo con eso. Y también, no hay estudio acá en Chile, pero sí en Estados Unidos. De 100 personas consumidoras de cannabis, solamente una es consumidora de cocaína. Entonces, ojo con las proyecciones que hacemos. Pero ya, esos estudios son norteamericanos y yo creo que somos sociedades completamente distintas. Yo lo sé, pero, yo sé, porque acá no tenemos la estadística. Entonces, ¿tú crees que cuando se llegase claro, a despenalizar el autocultivo, va a aumentar la cantidad de gente que fuma marihuana? Que es uno de los temores que tienen las personas que no están de acuerdo. Si miramos lo que pasó en Portugal, que eran los temores, que es en Portugal se iba a desatar eso y se iban a poner todos a consumir, el país entero envuelto en una nube, no ocurrió. Se mantuvo estable el consumo, pero, ojo, bajaron los índices de delincuencia y criminalidad porque se desarticuló toda una red delictual que había en torno al consumo de la cannabis. ¿Tú no le ves nada negativo a esto? ¿Ningún punto que tú puedas conceder de...? Por supuesto, yo veo, no lo que veo como negativo, veo desafíos. Desafíos a enfrentar con esta... Siempre que uno propende a abrir las libertades, eso conlleva mayores responsabilidades. Correcto. Y en esa responsabilidad hay desafíos. Los desafíos de educar apropiadamente y los desafíos de los usuarios problemáticos, que los va a haber, así como los hay con el alcohol, por cantidades muchísimo más grandes. Esos usuarios problemáticos tienen que ser tratados en el ámbito de la salud, ¿cierto? ¿Tienen que ser mirados como enfermos? Los que son usuarios problemáticos, los que realmente... Ahora, la verdad es que no hay mucha estadística, no es muy elevada la cantidad de usuarios problemáticos o con conductas adictivas dentro de los consumidores de cannabis. Generalmente, las personas adictas, la cannabis es una más dentro de una conducta adictiva más amplia. ¿Hay datos respecto a las personas que están perdidas por la marihuana? Vale decir que no quieren hacer nada más que fumarse un caño todo el día. Eso no existe. Ese síndrome amotivacional ya está demostrado por estudios también que no es así. Te puedo dar un dato más extremo, que es decir que en Chile muere al año más o menos 100.000 personas, 90.000 personas mueren en Chile al año aproximadamente. De esas 90.000, 100.000 muertes que se producen al año en Chile, 10% de esas muertes, es decir, alrededor de 9.000 personas, 10.000 personas, mueren por una causa vinculada al alcohol. El 10% de las personas que mueren en Chile mueren por una causa vinculada al alcohol. Se ha tratado de investigar si alguna persona o alguna de estas muertes tiene alguna vinculación con las drogas, primero en general, drogas ilegales, ninguna. Drogas legales, muchísimas, sobredosis de fármaco, mal manejo de fármaco, tabaco. Claro. Tabaco, desde luego. Por supuesto, se mueren personas pero por la gente también se pregunta, la cannabis, perdón, ojo, con la cannabis cero muerte. La gente se pregunta y de repente muchas mamás están viendo el programa a esta hora y dicen, y bueno, ¿y qué hago con los niños? Porque de repente los menores de 18 años, y uno sabe, porque en la época del colegio uno sabía que había el compañero que en tercero medio, segundo medio, primero medio y hasta en octavo se fumaban los pitos en la plaza. La marihuana es una droga que la gente tiene acceso mucho en la infancia. ¿Qué pasa con eso? Con esos niños que no tienen el discernimiento, Ana María, de que de repente se van en el carrete y se pierden. Totalmente de acuerdo contigo, esa es una gran preocupación. Estamos hablando de educar para ser consumidores y ciudadanos responsables. Si los padres, dentro de un marco de que esto es naturalizado y es legal, ya no está en el ámbito de lo delictivo, existe eso, tienen la posibilidad de un diálogo franco, abierto con los hijos, ¿cierto? Pero ¿cómo tú le vas a decir a un hijo, enseñarlo con respecto a cómo consumir la cannabis y en qué momento si estás hablando de cometer un delito? O sea, es muy difícil María la educación mientras estemos en ese plano. Ana María, entonces, perdón, me parece que obviamente que tiene que ir de la mano de desarrollar la conciencia, de aquí de hacernos ciudadanos responsables
responsables y conscientes. Pero ¿sabes qué? Pero al respecto de eso hay un trabajo que hacer que es de lo mismo. Y es porque fíjate que yo siento, digamos que con respecto a lo que es la marihuana, poniéndome al otro lado, existe como una pleitesía absoluta. O sea, hay tipos así como que se ponen una polera así como... Con la hoja. Grande la marihuana y se ponen, digamos, así como collares. Entonces, me refiero que igual hay que hacer un trabajo de educación grande porque algunos encuentran que es lo mejor que haya pasado en la vida y estemos en eso todo el día, porque ¿para qué más? Pero en ese sentido, ¿tú crees que en verdad estamos preparados como sociedad? Porque me da la impresión que hablando de educación no podemos hablar mucho rato en cuanto a las cosas pendientes que tenemos de educación, pero cuando en Chile no existe una política clara de educación sexual, porque seamos sinceros, no existe una política clara, efectiva, que sea excelente a nivel de educación sexual. Agregar otra política de educación respecto a la marihuana educar es complejo, o sea, no es tan fácil, o sea, tenemos que ver también el tema como global de cómo estamos es que en realidad ese es el punto, Julia, parece que destapa otro problema que es la raíz de todos los problemas, claro, porque... que son el problema de las drogas, el problema del alcohol y el problema de la sexualidad, y es que no está la educación respectiva. Claro, entonces es complejo, Ana María, tomando un poco el punto de la Julia y Salfate. Porque claro, cuando tú, por ejemplo, despenalizas el autocultivo de marihuana, eso es a corto plazo. Porque si es que lo despenalizas, cambia la ley, ¿ok? Pero la educación es a muy largo plazo. Y es cosa, y aquí te voy a hacer una analogía. Por ejemplo, ¿por qué las críticas que se le hacen a este gobierno sobre el tema de la delincuencia, por ejemplo? Bueno, porque este gobierno se ha preocupado de inaugurar hartas comisarías y regalar hartas radiopatrullas. Pero en términos de educación, ¿dónde está? Se ha financiado muy poco. ¿Qué pasa entonces? Por lo tanto, trabajamos para el corto plazo porque son cosas que se ven. O sea, tú dices, este gobierno está haciendo la pega por la delincuencia porque inauguró 15 comisarías y regaló 200 radiopatrullas. Pero todos sabemos que la educación, ¿es verdad?, es una cosa muy a largo plazo y eso es lo que finalmente te hace el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar una cosa legal, que es así, con una cosa educacional que es mucho más larga? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay que apuntar a la educación. Pero si miramos la experiencia en otros países, al hacer estos cambios del marco jurídico en que se desarrolla esta situación, no ha existido eso de que se desbande y todos empiecen a consumir. Gran parte también en la juventud, lo que hablábamos, el peligro, ¿cierto? ¿Pero de qué países estamos hablando? ¿Culturas que son países desarrollados también? No, Portugal es un país, o sea, pero sí, digamos, pero no estamos hablando de Finlandia, que es una cultura totalmente ajena, ¿cierto? Pero hay una cultura de... Pero es que, espérate, ¿por qué vamos a conformarnos con menos? Tenemos que ir a más. No, o sea, yo creo que hay que conformarse con más. Yo soy un crítico, por ejemplo, de la justicia en la medida de lo posible, que fue lo que dijo Elwin. Yo estoy absolutamente en contra de eso. El tema es otro, creo yo, Ana María. El tema es que cada país tiene una cultura. Y yo no estoy de alguna manera defendiendo la cultura, quiero dejarlo en claro. Lo que estoy tratando de explicar es que cada análisis que uno puede hacer, sobre todo en una materia tan relevante, sobre todo para los más jóvenes, sobre todo para los más niños, es que tú tienes que hacer políticas públicas. Y las políticas públicas tienen costos, no solo beneficios. Lo que vemos ahora... Entonces somos un país que durante muchísimo tiempo todo era mal visto. Porque digamos, no, o sea, en Chile tú no podías hablar de política y religión en la mesa. ¿Hay algo más brutal que eso? Entonces, Felipe, más allá que uno esté de acuerdo o no. Entonces, hay un tema de las instituciones, de la imagen, de la educación, son varios los aspectos. Entonces tú no puedes llegar a decir, ok, despenalicemos el autocultivo, me parece perfecto. Pero hemos visto, ¿qué crees que va a pasar? Hemos visto que en cosas menos relevantes, cuando se aplica la norma, no se puede aplicar porque no están los fondos para que estén los fiscalizadores, para que efectivamente la norma que diga, por ejemplo, que tú no puedes vender, estoy mintiendo, tú puedes vender cannabis sativa a 200 metros de un colegio. Bueno, vimos lo que pasó con el tabaco. Tuvieron que acortarlo porque cuando se aprobó esa ley se dieron cuenta que igual habían resquicios. Entonces, en Chile echa la ley, echa la trampa. Eso es un clásico. Pero espérate, ahí estás hablando de legalización. Cuando hablamos... Son muchas cosas, yo sé, dije varias cosas. Despenalizar con legalizar, son dos situaciones distintas. Despenalizar el autocultivo tiene que ver con que las personas que cultiven su propia planta, ¿cierto?, no sean tratados como delincuentes, no se les aplique la ley 20.000 en este momento. Eso tiene que ver con despenalizar. Que se acabe la incongruencia que hay en la ley con que puedes consumir, pero no puedes tener tu planta. La nulidad
antiguamente con el tema del divorcio, que era una trampa en Chile, una legalizar mentira. tiene que ver con que la verdad que este producto que está ahora en el mercado negro salga a la calle, producto, como lo es miles de otros productos, paga impuestos, qué sé yo. Ahora hay opiniones muy diversas al respecto también de qué pasaría ahí, que rápidamente los grandes conglomerados económicos se apropiarían de eso y lo transformarían. Y Alejandro, no, entonces, gran negocio, porque sería un gran negocio. Entonces, cada país ha ido encontrando su ajuste y su solución y sus caminos medios, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, Mujica propone un camino que va por un control también, pero que es diferente a lo de Portugal. Anita, es súper diferente a lo de Portugal. Perdón, pero déjame para terminar la idea. Cuando hablamos de dónde salen los recursos para esta educación y todo, bueno, los recursos que hoy día se invierten en esta fallida política de droga son inmensos. Ustedes saben cuánto cuesta pero, cada Ana María, operativo. yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esos recursos son los que hay que invertir en educar. Y yo de verdad no soy pesimista. Yo tengo la sensación de que tenemos una ciudadanía que está cambiando, que está más empoderada, que está más consciente, que quiere ser más dueño de su propia vida, más artífice de su propia existencia. Es que como... Y en ese sentido, el abrir las libertades para el uso de una planta como esta, que, ojo, ha sido satanizada, pero es una planta de poder, una planta de la categoría de los enteógenos. ¿Ustedes saben qué quiere decir que es una planta enteógena? Que tiene a Dios adentro, que tiene una capacidad de conectar pero ahí está con la espiritualidad, con los rastafari, por supuesto, con la pero o sea, yo lo entiendo, pero hay otra gente que no tiene el conocimiento y no lo relaciona con espiritualidad, sino lo relaciona directamente con carrete. A ver, o sea, seamos sinceros, hay carrete, copete, se puede usar de diferentes maneras. Mientras vamos educando a la población cada vez más, podemos también invitarla a que pruebe consumos más responsables y dándole más sentido. Pero es que no puedes invitar porque es un delito finalmente. Es que por eso te digo, en la medida en que avancemos en eso, podemos ir actualizando las potencialidades, porque lo que queremos es construir una sociedad más consciente, más sana, más educada, más empoderada. Sí, yo te entiendo, y no más yo estoy de acuerdo con el tema de la libertad, lo explicaba ayer, pero yo también entiendo que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y creo... Mira, de la luz cuando con una ayahuasca, terminamos matando a un bebé, entonces... Pero no es culpa de la planta. El problema, no, está claro que eso, pero obviamente genera el debate. No todos somos iguales, por supuesto. Yo te quiero decir que, y por lo que ustedes mismos han dicho, esto desde luego es un problema de salud pública, o se debería entender en el contexto un problema de salud pública, también la parte futura y capacitación y todo eso. Y al considerarse o al ser un problema de salud pública, eso quiere decir, o descarta, en buenas cuentas, la herramienta penal. Eso quiere decir que la herramienta penal para perseguir conductas relacionadas a un problema de salud pública no tiene ninguna eficiencia y eso está probado en todos los sistemas que se ha implementado así. Y el otro dato, que es una cosa bien curiosa respecto a los criterios que tiene la ley 20.000 y en general las legislaciones que regulan esta materia para distinguir los tipos, clasificar los tipos de drogas. Fíjate que, solo a modo de dato, en el año 1919, si no me equivoco, en Estados Unidos se dictó la famosa ley seca, donde el alcohol pasó a ser una sustancia ilegal. Completamente. Y ahí empezó el mercado negro. No, claro, y ahí es donde la mafia llegó al poder que nunca más le pudieron quitar. Y fíjate que el alcohol era una sustancia ilegal y prohibida, y la cocaína era una sustancia legal. Hasta el año 33 que la decidieron prohibir. Y permitida. Y usaban como remedio los dentistas, los criterios, en Chile se empezó a hablar o a regular el tema de droga a fines de los años 60, o sea... Y antes no teníamos una sociedad perdida y una sociedad que estaba en las calles dejando... No. Era completamente normal es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que acá hay muchas miradas sobre la mesa respecto a la cannabisativa. Está la mirada de las personas que lo usan precisamente como terapéutico. Está la mirada de las personas que lo buscan en un nivel más espiritual, que también existe mucho. Para conectarse, y también están los que deciden usarla más para carretear, para compartir con los amigos de manera recreativa finalmente. Pero yo creo que este tema va a continuar, Anita, y va a durar mucho más. Vamos a seguir hablando acerca de esto, pero Juan José Gurruchaga está en el Centro de Justicia. Juanjo, buenos días, lindo, ¿cómo está? ¿Con frío? Hola, buenos días, Julita. Estamos en el Centro de Justicia, un lugar bastante poco agradable en realidad. Hace bastante frío en esta mañana. Y la información que manejamos en este momento es que el hermano de Sergio, Manuel Lagos, ha sido trasladado desde el cuartel de narcóticos, de la Brigada de Narcóticos, hasta el Centro de Justicia, porque al parecer va a ser formalizado o a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde. Perfecto. Juan José, y cuéntanos un poquito, ¿tuviste la posibilidad de conversar con el abogado de él? ¿Qué es lo que se dice ahí en el Centro de Justicia respecto al tema de la formalización, de cuánto finalmente fue la droga? Porque, como suele ocurrir en estos casos, en un momento se dijo una cantidad, después se dijo otra cantidad, y lo hablábamos ayer con Carlos Durán. Guste o no, la ley marca, digamos,
cuándo es para consumo y cuándo es para eventualmente tráfico o microtráfico. Por lo tanto, ¿qué se ha podido ahí saber respecto a eso? Mira, al parecer la última información que se maneja, Felipe, es que el allanamiento se declaró 1 kilo en la productora y 5 kilos en su casa. Así es. Y la suma de eso haría 6 en total. 6 kilos. Esa es la información que realmente hasta el momento no se confirma en un 100%, pero por lo menos es lo que se maneja aquí en los medios también de otros programas que han buscado esa información. Seguramente de aquí a las 11 de la mañana, si es que finalmente es el primer horario que tú dijiste de la formalización, lo más probable es que ahí empiece ahí el revuelo, en fin, empiezan a aparecer los abogados, así que cualquier cosa que ocurra, nos pega un grito y estamos contigo en cualquier momento, ¿te parece? Yo les voy a seguir buscando información porque al parecer todavía está todo como una nebulosa. Otros colegas también están recopilando la información. Al parecer él ya estaría en el centro de justicia. Habría llegado hace un par de minutos atrás porque, como les digo, solamente se hacen formalizaciones a las 11 o a las 4 de la tarde. Gracias, Juanjo. Oye, yo quisiera plantear algo. Gracias, Juanjo, un besito. Gracias. Sabes que yo conozco a Manuel Lagos, conozco a Sergio Lagos, son amigos, han estado en mi casa, trabajamos un tiempo, trabajé con Evolución Producciones y yo quiero decir algo súper concreto. El Caco Lagos no es... Manuel Lagos no es un traficante, no es un narcotraficante. Él es un productor y yo quisiera saber y defenderlo de verdad, de todo corazón. O sea, a mí me sorprende muchísimo todo lo que está pasando. Sobre todo, además, Carlito, te quería preguntar porque este operativo, 4 meses para 5 o 6 kilos, donde no se da a conocer el nombre de la persona que proveía la marihuana, sí se da a conocer... HQM. Se da a conocer en siglas y a ellos se les expone públicamente. 6 kilos de marihuana, ¿es para calificar como traficante? Bueno, es bien relativo cuando se habla de pesos, kilos, sin tener información concreta de lo que está en la carpeta de investigación. Porque se puede empezar a hacer muchos distingos, si son 6 kilos puros, si son 6 kilos que están húmedos, si son 6 kilos que están secos, si son 6 kilos que están con las varas, si son 6 kilos... O sea, hay mucho... En un minuto se dijo que era en bruto, que era como a granel. Ya, mucha circunstancia de área chica, digamos, que se tiene que analizar para determinar el gramaje final. Yo todavía no entiendo, porque en un primer momento lo que se informó la policía que... hablemos de la productora, se hablaba de 2 kilos, después se habló de 2,5 kilos. Y hoy día en el diario La Última Noticia dicen que lo que encontraron en la productora de Sergio y Manuel Lagos son 750 gramos de marihuana. Entonces, ¿cómo se puede producir esta información tan cruzada? Porque los otros kilos se lo encontraron en la casa del dealer que no han dado su nombre. Esto es como el efecto Cervel de Paulsen. No, es que es verdad, ¿cuál es la fuente oficial de la prensa? ¿Por qué se protege la PDI? Entonces ahora dice, no, es que ahora voy a tener que chequear si la PDI está diciendo la verdad. Entonces, bueno, pero ¿por qué se protege la identidad del traficante dándole sus iniciales HQM y no se expone a los consumidores de esta forma burda, haciendo toda una laraco? ¿Por qué? Yo desconozco porque no hay una causal legal involucrada como para no dar un nombre en este caso en particular. O sea, si no se ha dado un nombre es porque los medios de prensa puntuales que han puesto las iniciales no han querido poner el nombre. Pero puede tener relación con que estaban esperando que a esta persona que tomaron detenida, que le estaba llevando la supuesta droga a Manuel Lagos, colaborara para encontrar al dealer del dealer. Puede ser, pero... Porque ayer siguieron los operativos, detuvieron a otra persona en Lampa que tenía más marihuana, armas de fuego, en fin. Entonces puede entenderse que quizás por un plan operativo deciden no contar quién es el dealer para poder capturar al dealer del dealer. Ahora ya con las iniciales, digamos, da lo mismo. Puede ser, pero siempre la policía tiene que esperar el momento del contacto, es decir... porque uno podría decir, bueno, pues si ya ha habido escuchas telefónicas de 4 meses, ¿por qué no los pararon antes y esperaran que se produjera el encuentro y el contacto? O los que venden pasta base en las poblaciones. Pero bueno, claro, y es porque necesitan encontrar el delito en estado de flagrancia, como se llama. Flagrancia viene de flagar, de llama, de cuando está ardiendo la conducta. Ahora, ¿a qué pena arriesga Manuel Lagos por esta cantidad de droga que le habrían encontrado? Depende porque no sabemos todavía por qué figura se lo va a formalizar. ¿Y cuáles son las posibles figuras? ¿Cuál es el mejor y el peor de los escenarios? El mejor de los escenarios para él es que se acoja a alguna hipótesis de consumo en donde va lo más probable es que tenga que pagar una multa y
someterse a algún tipo de tratamiento y terapia, estos que contempla la norma, que no muchas veces son eficaces ni que se cumplen. ¿Pero por qué entonces se tiene que someter a terapia y tratamiento si la ley no castiga al consumidor? Porque lo que no está castigado es el acto de consumo particular, exclusivo, solo, privado. Eso es lo que no está castigado. Pero se supone que entre comillas, el Estado, al enterarse de una situación como esta, tiene a una persona bajo su custodia, por así decirlo, reconoce en buenas cuentas que tiene un enfermo enfrente suyo, cuestión que sería discutible si estamos frente a un enfermo o no, pero la estructura del Estado funciona así. O sea, el Estado lo trata como enfermo por el hecho de consumir marihuana, pero no le prohíbe fumar marihuana. Claro, recoge a un enfermo y se supone que lo tiene que poner en tratamiento. Son políticas, como decía Carlos, de rehabilitación y de tratamiento bastante cuestionable, por decirlo. La segunda alternativa es que hay una hipótesis de microtráfico, en donde las penas llegan hasta los 5 años. Y por lo tanto, esas penas permiten otras salidas alternativas. Perdón, cuando tú dices hasta 5 años, ¿va a depender de nuevo de la cantidad? Depende de la cantidad y de los elementos de contexto. O sea, depende de... no es lo mismo, por ejemplo, encontrar 1 kilo de marihuana en un lugar solo, a encontrar 1 kilo de marihuana y 5 millones de pesos en efectivo al lado. Entonces, en el auto. Claro. Y con la pesa. Claro, exacto. Por ejemplo, o paqueteado, hay millones de cosas que se analizan. Entonces, si hay una hipótesis de microtráfico, las penas en ese caso van hasta los 5 años. Si hay, el Ministerio Público se la juega por tráfico de droga, ahí las penas parten en 5 años y 1 día. O sea, tienen lo que se llama en derecho penal penas de crimen. Parten de ahí. Parten en 5 y 1 y pueden llegar hasta 15 años según las circunstancias. Juan José dijo algo que a lo mejor pasó colado, pero a mí me llamó un poquito la atención y quiero corroborar si es que estoy tan perdido o no. ¿Te parece que el fiscal, en una de esas, si es que el fiscal nacional le pegó un coscorrón al fiscal a cargo, y si es que el fiscal le pegó a su vez un coscorrón a la PDI, porque Juan José dijo que aparentemente este cabro había sido llevado ya al centro de justicia y estaba en el centro de justicia? ¿Será que otra vez se dieron cuenta del revuelo que causó esto? Y en una de esas para decir, ¿sabéis que se lo anduvo pasando la mano? ¿Los vamos a meter al centro de justicia un poquito más piola? Porque no es habitual, o sea, perdón, no es para nada habitual que un caso de esta envergadura, he visto casos de homicidio, de violación, o sea, cosas muchísimo más complejas, donde el tipo lo llevan sin ningún problema. Acá, no sé, puede darse ese caso, ¿o no? Puede darse, pero yo creo de un cambio de actitud, si se quiere, hacia con esta persona. Puede pasar, y ahí, Felipe, más que elementos jurídicos y legales involucrados, ahí empiezan ya los elementos comunicacionales de las instituciones. Sí. O sea, me imagino que los departamentos de comunicación del Ministerio Público, de la Defensoría, en el caso que asume un defensor penal público, encausan este caso, lo analizan, le ven todas sus aristas comunicacionales que no son menores. Una teoría respecto a eso, Carlos. ¿Se acuerdan cuando detuvieron a Ariel Mateluna? Sí. Hicieron un verdadero show. Lo sacaron cuando ya estaba dentro de la comisaría, lo mostraron como un mono de circo, con la cara descubierta delante de todos los medios de comunicación, y lo pasearon. Y después lo pasearon de nuevo cuando llegaron los otros medios que no habían llegado primero. Exacto. Entonces yo creo que después de eso aprendieron la lección, que está bien. Pero ¿sabes qué? Por ser famoso no dejas de ser un ciudadano. Y como ciudadano tienes derecho. ¿Ah? Sin embargo, lo están usando como ejemplo para el resto de la sociedad, y eso es lo peligroso. Yo creo que está bien, lo detienen, tenía planta, tener planta hoy por hoy es un delito. Bueno, lo detuvieron, pero ya esa exhibición masiva y esa muestra que hicieron se les pasó la mano, y por eso yo creo que en esta oportunidad están tomando ciertos resguardos, aunque eran policías distintas, era carabinero y ahora es PDI. Ya lo habíamos comentado alguna vez y también se lo habíamos dicho a usted en la casa, la gente, el Departamento de Comunicación de Carabinero, cuando hay una detención de alguien con alcohol, y si es famoso, y yo lo sé de muy buena fuente, de verdad, lo primero que tienen que hacer antes de que hagan todo el procedimiento es llamar a la prensa, antes que cualquier cosa. Es como una norma, o sea, es como una cátedra que se ha dado. ¿Y para qué? Para, de alguna forma, según se dice, educar a la población, ejemplificar como que los famosos no son intocables. No, es como, si el famoso cae, si el famoso cae, ojo, tú puedes caer próximamente. Acuérdate lo que pasó con la detención de la actriz Daniela Ramírez. ¿Está bien el nombre de Pina? Ya. Ella se dijo que tenía, estoy mintiendo, 3.5, pero resulta que eso lo arrojó el alcotest, porque la alcoholemia, que para que usted sepa en su casa es el medio de prueba, si no me equivoco, mi querido abogado, es lo que vale realmente, era bastante menos. Y ahí hubo un coscorrón. ¿Por qué? Porque lo que hacía la policía, previa autorización, más bien solicitud o exigencia de la Fiscalía, era que se diera a conocer públicamente el resultado del alcotest.
que no es otra cosa de un medio de prueba para el carabinero que lo detenga o no. Pero en términos legales, lo que vale es la alcoholemia. Y de ahí en adelante, a propósito de todo el escándalo que pasó, se cortó. Entonces, bueno, uno se da cuenta entonces que cuando de repente hay procedimientos de las autoridades, no porque lo hagan ellos está bien, porque de hecho se equivocaron y se corrigió. Ana María, Carlos, vamos a seguir hablando de este tema. Se dice que la PDI continúa con los operativos para desbaratar a otros dealer del dealer. Ayer ya detuvieron a otra persona, efectivamente, Juan José está en el Centro de Justicia. Se dice que Manuel Lagos ya está en el Centro de Justicia, en donde en los próximos minutos podría ser formalizado. Todos los detalles acerca de esto a la vuelta de una breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros debatiendo acerca de la despenalización del autocultivo de la marihuana. Está con nosotros Ana María Gasmuri, está con nosotros nuestro abogado Carlos Durán. Juan José Gurruchaga está en el Centro de Justicia y en los próximos momentos podría ser la formalización de el hermano de Sergio Lagos, Manuel Lagos, y también del dealer identificado o de la persona que le entregó esta droga en la productora a supuestamente Manuel Lagos, identificados con las iniciales HQM, efectivamente. Exactamente. Bueno, Ana María, nosotros teníamos ahí un punto pendiente respecto a tu argumento de la defensa de por qué debiera despenalizarse el autocultivo. Bueno, me parece que la verdad cuando la gente dice, uy, pero esto va a ser un desastre, va a ser peor de lo que es hoy, no puede ser. ¿Por qué, Anita? Porque imagínate lo que pasa hoy en día en la población más vulnerable, en nuestra juventud más vulnerable, en las poblaciones, en los barrios marginales. ¿Cuáles son las drogas que están consumiendo? Pasta base. Porque la marihuana, así como marihuana, no llega. A lo más prensado, llena de neopren, que son altamente adictivas, tóxicas, producen un daño inmenso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos jóvenes, por esta prohibición, esta persecución de la cannabis, el hecho de que no esté despenalizada y no se permite el autocultivo, los impide de acceder a una cannabis de buena calidad, que está demostrado que cuando es de buena calidad, limpia, sin aditivos, sin químicos entre medio, tiene bajísimos niveles de adicción. Tanto es así que al suspender su uso no hay síndrome de abstinencia. No existe el síndrome de abstinencia. Entonces, ¿cómo no va a ser más sano para nuestra juventud tener acceso a una planta verde, natural, en su estado más prístino, antes que consumir estas sustancias tóxicas? ¿Tú tienes hijas jóvenes? Sí. ¿Y qué piensan tus hijas de que tú estés en esta defensa del autocultivo? Mira, la verdad es que me apoyan y están... Anoche fue lindo, después que llegué al programa, mi hijo estaba así, me dijo lo orgulloso que se sentía de mí, porque que era valiente estar haciendo lo que estoy haciendo y que le estoy prestando voz también a mucha gente joven que son jóvenes responsables, jóvenes que están estudiando o que son profesionales y que usan la cannabis como una manera recreativa, que, perdón, yo la prefiero 1000 veces a otra sustancia. Y también mucha gente que lo usa. ¿Cómo no va a ser más sano pensar en usar cannabis después de un día de tensiones, después de este mundo enfermo, esta cultura enferma en la que vivimos, antes que tomarse una pastilla para dormir o un ansiolítico, que esos sí generan reales dependencias? Ahora, yo quería ir a un punto un poquitito más allá, si me regalan un segundito. Ustedes saben que hace poco tiempo atrás, acá en Chile, se hizo un movimiento que se llamó Yo Firmo y que se trataba de entregar un escrito con un derecho a petición. El derecho a petición, nuestro abogado aquí lo debe tener claro, ¿cierto? Está consagrado, es una herramienta que tiene la ciudadanía para interpelar a las autoridades cuando siente que hay algo que no está funcionando como debiera, un tema pendiente. Se juntaron más de 17.000 firmas acá en Chile para apoyar este derecho a petición, en que se interpela a todas las altas autoridades del país, que tienen que responder por ley de transparencia, se interpela a revisar qué es lo que pasa cada vez que se aplica la ley 20.000 a un usuario de cannabis. Se están vulnerando derechos consagrados en la Constitución, que dicen relación con que el Estado debe propender a propiciar que las personas tengan su mejor desarrollo tanto material como espiritual. Y en eso se llama bien común. El bien común. Entonces, que cada vez que se trata como delincuente y se aplica la ley 20.000 a los usuarios de cannabis, que están usando la cannabis ya sea por los motivos recreativos, espirituales o medicinales, se están vulnerando sus derechos constitucionales. Esto se hizo a nivel nacional, se entregó, yo personalmente acompañé a la entrega de esto al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, en la Corte de Apelación, ¿cierto? Estuvimos en contacto. Ahora, María, perdona que te interrumpa, pero ¿cuál es el objetivo, primero? ¿Y cómo, de alguna manera, puedes tú seleccionar, que es muy difícil, creo yo, las personas que van a participar de esta marcha? ¿No es verdad? Porque yo me imagino que ahí va a haber personas que van a querer
la marihuana como uso medicinal, uso terapéutico, pero también para un uso recreativo. Por lo tanto, de alguna manera se pierde un poquito el sentido, creo yo. Entonces, ¿cómo poder controlar eso? El uso recreativo, si entendemos la salud como algo más holístico, más integral, la sana recreación, la recreación relajándose, tratando de distender las tensiones de esta cultura enferma, es parte de la salud. Está bien, pero comunicacionalmente me imagino, creo yo, y corrígeme si me equivoco, que lo que, por ejemplo, ustedes buscan es que se vea a una señora que tiene cáncer, por ejemplo, que tiene reumatismo, no tengo idea, y que ella dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un pito porque me ayuda, en fin. Pero también va a estar el flaco que va a estar diciendo, no, caché que yo me siento súper bien. Ese es el estereotipo, pero estoy de acuerdo. Bien, estoy extremando las posturas. Pero ¿cómo? Ahí, yo prefiero ese joven que diga, sí, yo voy a consumir cannabis, que es una sustancia que tiende más bien a la apertura, a la empatía, al socializar, ¿cierto? Actitudes internas que tienden más bien a conectarse con el otro de una manera amable. Prefiero ese consumo que ciertas sustancias que rápidamente derivan en conductas agresivas, en una ensalzamiento, ¿cierto?, del ego, del yo, como muchas drogas que sabemos que producen eso. Entonces, la verdad es que eso también está entendido dentro de la salud. Esto es más amplio. Cuando hablamos del bienestar psíquico y espiritual, incluye todos estos factores de la sociedad. Ahora, lo que es más importante, esto se hizo acá en Chile, se está esperando la respuesta de las autoridades pertinentes, pero también se elevó esta misma petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a una cosa ya más amplia, apelando. Vamos a seguir debatiendo acerca de esto precisamente. Va a estar nuestro Juan José, que está en el Centro de Justicia, viendo qué es lo que va a suceder en los próximos minutos con la formalización de Manuel Lagos, hermano de Sergio Lagos, que fue detenido por encontrarse en su productora. Todavía no tenemos claro cuánta cantidad de marihuana. Se habló en un primer momento de 2 kilos, después 2,5 kilos, después 1 kilo, y ahora, según hoy día publica la última noticia, serían alrededor de 750 gramos. Vamos a tener todos los antecedentes y todos los detalles en instante. Vamos a retomar este tema. Pero les quiero contar que un peligroso programa llega a nuestro país. ¿Por qué peligroso? Porque se trata de que famosos que no tienen ninguna experiencia en saltos, efectivamente, algunos no saben ni nadar, claro, debuten en estas lides, y el programa se trata de que los famosos se tiren piqueros de grandes alturas. Julia, y tú dices cuando es peligroso tiene que ver con el vínculo que hay con el programa original en China, donde hubo un problema, ¿no? Efectivamente, en China ya hubo una tragedia, en Estados Unidos varios famosos terminaron lesionados, y lo cierto es que este programa ya llega a nuestro país, animado por Rafael Araneda. Se hizo la presentación del programa. Estarán todas las medidas de seguridad tomadas, por ejemplo, para que Luli, que hoy día asegura la prensa que siente miedo de que algo le pueda pasar. ¿No sabe nadar? ¿No? No. Todos los detalles de la nota y comentamos. Obvio que da miedo. Igual estoy un poco asustado. Y de verdad que me da un poco miedo. En verdad me da pánico. La altura da miedo. Sí, tengo mucho miedo. Miedo es la palabra que más se repite entre los famosos participantes del nuevo programa de televisión que los hará lanzarse piqueros y desde hasta 10 metros de altura. Uri, Vilma González, Gonzalo Cáceres, Edmundo Varas, Valentina Roth, Yendelin Núñez, Luli Itatón son algunos de los exponentes de nuestra farándula que irán con todo para ganar el programa de competencias de clavados, animado por Rafael Araneda y Carolina de Moraz. Siendo cautos y bajando las revoluciones por las ganas que tienen de triunfar, dicen algunos estar muy asustados. Yo en este programa voy a ser lo más precaria posible y voy a tratar de no arriesgarme si no estoy segura. Yo de los 7 metros me tiraba clavado, ahora esta edad no. Sí, tengo mucho miedo. Más ahora que fui mamá hace poquito, tiene 3 meses mi guagua, entonces te da miedo como accidentarte y no estar ahí para él. En verdad me da pánico. La altura sobre todo, la seguridad obviamente es siempre la misma, siempre 100% seguro. Pero igual me da susto. Igual estoy un poco asustado porque no me gustan tanto las alturas, pero estoy tratando de corromper mis miedos. Tienes que tener mucho coraje, ser demasiado aperrado, muy valiente. Yo también tendría miedo. Lanzarse cuando no te han lanzado o tirarte a una piscina cuando no sabes nadar. Todos están siendo llevados a su 100%.
Pero ¿por qué tanto miedo, dice usted? Resulta que además de las grandes exigencias, las versiones extranjeras de Salta Si Puedes han dejado una gran cantidad de famosos lesionados. El esquiador canadiense Roddy Fuisfield se rompió un tímpano. El humorista Louis Anderson sufrió magulladuras en las costillas. Nicole Egger terminó en un hospital en Estados Unidos. Pero sin dudas, el caso más impactante es el fallecimiento hace algunas semanas de Peng Yachuan, una joven de 18 años de edad que mientras entrenaba para Celebrity Splash en China, perdió la vida. Pero ¿será tan cierto que estos participantes se exponen a graves lesiones? Lesiones sobre la columna cervical, lesiones en el cráneo y particularmente las lesiones, lo que nosotros llamamos los traumatismos raquimedulares. Sin ser lesiones que involucren un riesgo vital, pueden dejar a una persona postrada en una silla de ruedas cuadraplégica por el resto de su vida. Resulta que no solo un golpe contra la superficie de la piscina provoca lesiones, sino que también la forma en que el cuerpo golpea el agua puede ser un riesgo para quien realiza el clavado. Obviamente que una caída en una mala posición puede producir lesiones, pero en general esas lesiones tienden a ser de menor energía. Y las lesiones graves se producen generalmente cuando hay un impacto contra el fondo de la piscina, cuando una persona ha calculado mal la profundidad. De hecho, Pedro Astorga, ex Chico Reality y uno de los participantes de Salta Si Puedes, en uno de los entrenamientos del programa, sufrió una caída que le provocó lesiones a la espalda. Yo también me tiré un clavado y caí mal y estoy hace 2 semanas parado sin poder hacer nada, con la espalda hecha trilla, así que da susto. Pedro y Pangal, los primos más codiciados de la farándula, dicen estar preocupados, ya que en algunos meses tienen una competencia que no se quieren perder producto de las lesiones. Y tenemos el Mundial en noviembre y el R4 en septiembre. Y cuidarse, da mucho miedo, caer de cabeza es heavy. Súper difícil, no es fácil. Le puede lesionar el cuello, la espalda, los hombros. Es de esperar que este peligroso formato de programa que llega a nuestro país tenga todas las medidas de seguridad para que nuestros famosillos no sufran ningún accidente. En este programa compiten 34 famosos que tendrán que saltar de trampolines de 3,5 metros a 10 metros de altura. Wow. Y llama la atención, por ejemplo, las declaraciones de Luli, que dice que siente demasiado miedo a que algo le pueda pasar. Asegura que sabe que es resguardo, pero ya el antecedente de que en China, en este mismo programa que se realizaba en China, muriera una de las participantes, tiene a todos bastante nerviosos y bastante asustados, como podíamos ver en la nota. De hecho, a ella, bueno, a mí también me invitaron a participar de este programa. No podía, los horarios, en fin. No sabe nadar. No, yo sí sé nadar, pero... tirarse piquero. Sí, de todas maneras. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Y guatazo. No, por una cosa de tiempo y plata. Ya. Pero en el fondo, fíjate que la Luli decía que esa era su gran preocupación, donde la primera semana, porque te iban a entrenar durante 3 semanas. ¿Solo 3 semanas? Esa era la condición, sí, solo 3 semanas, pero ahora yo creo que como se corrió la fecha de estreno del programa de exhibición, quizás le dieron un poco más de tiempo. Es que ella, la primera semana es solo para que aprendiera a nadar, Luli. Imagínate. Oiga, gordo, perdone la pregunta. Dígame. Infidente. Sí, por sabe que si quiere me la contesta. Usted me puede preguntar lo que quiera, amigo mío. ¿Cuánto le ponían arriba de la mesa? Ponían 4 millones... ¿Por clavado? No, digo, por piquero, perdón. No, 1 millón por programa, pero... Vale harta plata, muchísima plata. Sí, claro. Y te pagaban aproximadamente 2 millones por el entrenamiento. Oye, en el Diario Mercurio hoy día hay antecedentes de este programa que, tal como decían anteriormente, mató a una chica en China, digamos, cayó mal y se ahogó en la piscina. Y se habla que el Estelar tiene un costo estimado por capítulo que supera los 100 millones de pesos. La primera temporada contempla 14 emisiones, de las cuales se habla de una producción de 1.400 millones de pesos. Eso es un total de 3 millones de dólares para un programa de televisión. Es que el agua está tan cara. Muchísimo, muy alto el costo. No, es impresionante la cantidad, la cifra de la danza de millones, como se dice, y además que ¿por cuánto vale tu seguridad? Porque finalmente ya veíamos ahí el caso de Pedro Astorga, que en la nota contaba que ya se había lesionado en la espalda. Exacto. Y en el verano nosotros hablábamos con un traumatólogo que dice que los piqueros son el principal tema de accidente, que es muy complicado, que hay que ser experto para tirarte piqueros, porque si caes mal con los brazos no en el ángulo correcto, te puedes hasta desnucar. Ahora yo me imagino que estas piscinas, por ser por lo que veo, salto ornamental, ornamentales, me imagino que es de mucha profundidad. Sí, claro. ¿No es verdad?
para evitar justamente ese tipo de cosas. Pero el impacto en la piscina y sobre todo una persona que no sabe nadar, ¿tú harías esto, Ana María? Muy loca. La verdad es que creo que valoro mucho mi vida, mi seguridad, y creo que es un riesgo muy grande. Se sabe de tantos casos de gente que ha quedado parapléjica, tetrapléjica, absolutamente, con caída. Eso, no es tan difícil que eso ocurra. Y por Dios que sería... Bueno, ya tenemos el caso, ¿cierto?, de una persona muerta. Me parece que poner en riesgo la vida de las personas pasa un poquitito los límites que yo creo que tener un programa de televisión finalmente es un show. Entonces, poner en riesgo la vida de las personas me parece que es un poco excesivo. Una cosa un programa de baile, un programa de entretención y otra cosa, gente que no es experta de 10 metros cosas saltando, de expertos. claro, haciendo saltos olímpicos, imagínate. En programas como estos hay un tema de la responsabilidad, porque se pueden generar situaciones de lesiones y situaciones legales. Responsabilidad que por lo general el canal de televisión, me imagino yo, que debe contratar una empresa externa que se preocupe de toda la infraestructura y toda la seguridad. La seguridad, porque en los contratos que se firman, los contratos que firman los participantes, debe estar muy claro y muy establecido y muy delimitado que ellos se están exponiendo voluntariamente a situaciones riesgosas, que la producción del programa no tendría tal como que no se hacen responsables en el caso si a mí me pasa algo. Exacto, y también seguramente situaciones asociadas a seguros comprometidos que en caso de que pase algo respondan al menos de todos los Carlos, gastos. suponiendo, porque esto es solo un supuesto, que no existan esos seguros, ¿no es verdad? Y que te digan, no, aquí si tú vienes, bueno, es por tu responsabilidad, Alfer, pero se pone un buen turro arriba. Pero independiente de eso, y si es que te ocurre algo, efectivamente, tienes algún problema, tú eventualmente, a pesar de que tienes este documento firmado, ¿puedes demandar? Yo creo que sí. Quizás no califique en lo que se podría considerar como un accidente laboral, por así decirlo. Como que no, si están trabajando. Claro, ¿no? Pero por la naturaleza de la relación. Es como parte del juego nomás. Es como las lesiones en fútbol. Claro, y muchas veces hay contratos que son programa a programa, por lo tanto no hay dependencia ni vinculación. Sobre todo aquí que hay un proceso de eliminación. Pero sí las normas de responsabilidad legal, desde luego que en esta materia están vigentes Carlos, pero sabes que a mí este programa me hace, no sé por qué, hacer el link de inmediato y acordarme del caso de Maluco, Luciano Cardoso, que le mando un besito cariñoso. Cuando él estaba participando, ¿se acuerdan? En un programa TVN que se llama Hombre al Agua, que se grababa en Buenos Aires, en como un parque acuático. Él cae mal de una de los... Creo que era una de la pelota. No, de una pelota cae mal. Exacto. Y finalmente termina con una lesión tremenda en la espalda, que en algún minuto lo tuvo bien complicado. Tuvo meses de recuperación. Se tuvo que ir a Brasil a su casa a recuperarse con su mamá y finalmente tuvo la bendición de quedar bien. Pero la historia podría haber sido distinta. Y en este caso, TVN corrió, según entiendo, con todos los gastos, se portó bien y todo. Pero hay peligros. Exacto. Caer mal al agua acá es la regla del juego. Es lo que va a ser el pan de todo y cada uno de los programas, digamos. Ese es el chiste. O sea, enseñarle a cierto punto, pero que haya guatazo, caer... El entrenamiento ha sido demasiado breve, según lo que se plantea un poco también en las redes sociales. Se habla que la piscina tiene 6 metros de profundidad, 1500 metros de hondo, digamos, metros cúbicos de agua. Pero tal como plantea Carlos, o sea, acá cuáles son los derechos y todas las posibilidades que tienen que tener los participantes ante, no un piquero, sino que son saltos ornamentales de 10 metros de altura. O sea, y que se supone que a medida que pase el programa tienen que ir a hacer cosas más espectaculares y más grandes. Más jugadas. Yo lo encuentro muy arriesgado, la verdad es que lo encuentro muy arriesgado. Entiendo que en esta persecución de los canales por generar programas que tengan alto rating, se busquen cosas cada vez más espectaculares, pero cuando se pone en riesgo la seguridad de las personas, me parece que habría que reflexionarlo un poquitito más. Oye, ha generado muchísimo impacto también una información de una joven colombiana que asegura haber quedado embarazada luego de un juego denominado ruleta rusa sexual. Exacto. La modelo Pilar Ruiz dio a conocer de qué se trata este juego. Mamá, papá, ponga atención a la siguiente nota. ¿Se puede jugar? Peligroso juego erótico que se practica entre jóvenes en Colombia dio a conocer Pilar Ruiz, la llamada ruleta rusa sexual colombiana, una dinámica donde menores de edad tienen relaciones en grupo. En Colombia hay un jueguito que es bien particular. ¿Pero de qué se trata este peligroso juego? Grupos de jóvenes se emborrachan en las fiestas a tal punto de desinhibirse lo más posible. Es en ese instante se ponen en una fila simulando la ronda y al momento de detenerse comienzan a tener relaciones sexuales. Empiezan el círculo, como ya están borrachitos, sin ropa. Entonces empiezan así, en donde hacen una pequeña penetración y vuelven y salen. Y siguen haciendo el círculo entre varios.
Pero esta dinámica sexual ha generado bastante revuelo, ya que hay testimonios de jóvenes menores de 16 años que han quedado embarazadas por solo practicar una vez. No solo eso, además de enfermedades que se transmiten. Lo que pasa es de que hay niñas que han salido en embarazo en donde ellas decían, pero yo nunca pensé que eran en embarazo si solamente fue una vez. No saben quién es el papá, no saben la responsabilidad de tan solo 14, 15 años, que es lo que está pasando, y el nivel de enfermedades venéreas que hay en mi país. Pero los jóvenes no solo en Colombia han demostrado este tipo de conductas. En nuestro país hemos sido testigos de varias situaciones donde menores de edad se graban a tal punto de subir videos bastante subidos de tono, muchos de ellos realizados en salas de clases. Pero es nuestra juventud, en especial menores de 16 años, que han comenzado a tener situaciones más promiscuas en cuanto a temas sexuales se trata. La sexualidad claramente en los jóvenes ha cambiado en el sentido de que el mundo ha cambiado, es decir, hay menos confianza en las instituciones, hay menos confianza, la primera institución, digamos, de transmisión de la cultura es la familia, y eso es una institución que en sí ha perdido sentido. Sexualidad prematura que se vería acelerada por elementos como la internet, donde la información de tipo erótico está a solo un clic. Bueno, yo creo que el internet facilita un montón de cosas. ¿En qué sentido? En que, a ver, la inmediatez de los nuevos como gadgets tecnológicos, el teléfono, esta cosa que se filtra en videos y todo el cuento, hace que cosas que a veces uno se demoraría un poco más en pensar, si tú quieres, que tal vez las haría, ese trayecto entre que, no sé, saquémonos fotos, por ejemplo, el ya buscar la cámara, revelar las fotos, saber que hay otra persona que va a revelar esas fotos, todo eso ya te hace pensarlo 2, 3 o 4 veces. Pero esta cosa de lo instantáneo claramente genera que los impulsos, digamos, conductas impulsivas tengan cabida. Encuentro que eso lo único que hace es llamar a la pedofilia y llamar a todas estas cosas. Yo creo que hace rato está promiscua la juventud, pero no me parece para nada. Creo que los niños tienen que ir creciendo a su edad y todo ir conociéndolo como corresponde. No, esto ya creciendo, ya empezamos a ver los típicos perreos chacaloteros, estas discotecas de día para los niños, esos concursos bastante eróticos para los menores de edad, y encuentro que no está bien, poco. Hoy el tema que causa revuelo es el peligroso juego erótico que dio a conocer Pilar Ruiz, llamado ruleta rusa sexual, donde jóvenes de Colombia se emborrachan a tal punto de liberarse y tener relaciones sexuales entre todos al ritmo de la ronda. Entonces hay que aconsejarle a la juventud hoy en día de que hacer el amor es muy rico, pero siempre y cuando se haga con responsabilidad y personas adultas. Peligroso juego sexual que se practica en Colombia. Pilar Ruiz fue quien lo comentó, y en nuestro país nos encontramos con una realidad que nos aleja, ya que hemos sido testigos de varios videos subidos de tonos en la web, donde los protagonistas son menores chilenos. ¿Será que estamos en una sociedad cada día más promiscua? La ruleta rusa colombiana desconcierta, o sea, en serio, yo no creo que se esté practicando y espero que no se practique en nuestro país, porque claramente es totalmente distorsionado respecto a la sexualidad de los adolescentes. Ahora, te digo algo, obviamente los adolescentes que tienen cierta preponderancia a elegir ciertos canales de YouTube y algunos que solamente, digamos, tocan temáticas sexuales, y este juego lleva un tiempo ya circulando en las redes. Y yo creo que ya llegó, yo creo que todavía no revienta ni explota, pero yo creo que más de alguien lo debe estar practicando, absolutamente. Ahora, pero se corren demasiado riesgos, no solo de quedar embarazado y no tener idea quién es el padre de tu hija o tu hijo, sino que también degradante, ¿no? Es una situación degradante, degradante, es una relación sexual decadente. Ojo, están pasados, porque esta cuestión va mezclado con ir tomando copete, digamos, y con esta penetración fugaz de parte... ¿Y la enfermedad venérea? Absolutamente, no. Claro, en algunos usan condón y todo, pero para el caso es como el juego de la botella. Perdón, yo me perdí, pero que yo estoy como... Yo lo que entendí que es un tipo, varias niñas, y va penetrando y... O sea, ¿y por qué es como lo decía Pilar, rusa, que no sabe dónde está la bala? Una mini penetración, en donde a la siguiente... ¿Dónde termina eyaculando? Correcto, y hasta que al final, en algún momento, el tipo eyacula. Y por eso es que esta niña alega, esta niña colombiana, que quedó embarazada justamente a propósito de una relación en este juego. Eso entiendo yo, ¿no? Eso es. Pero como papás, ¿qué podemos hacer frente a una situación así? Lo de siempre, yo creo. Educar.
Educar. Eso es, la educación no hay otra. en todos los planos. La educación y el tratar de despertar las conciencias de personas libres es lo que tenemos que lograr con los jóvenes. Sí. Ahora hay una batalla complicada contra Internet. Es muy complicado, pero desde la libertad y desde la apertura. ¿Cómo educas tú si tienes temas tabú, cosas que tú no puedes hablar, que son prohibidas? Desde la libertad y la Pero apertura. ¿cómo le explicáis a tu hija o tu hijo que esto es una moda en Colombia? Yo lo encuentro re complicado. Mostrando a la edad pertinente la degradación que hay implícita ahí. Eso es lo que hay que tratar de mostrar, en lo dañino que es la degradación del ser humano. Sí, que yo creo que no hay receta, pero yo creo que va un poquito de la mano también en el control más que la restricción, y quiero hacer la diferencia. ¿Cómo siempre? Porque creo con esta situación donde Internet la verdad que desborda, que más que preocuparse de lo que está chateando con la amiga, ¿no es verdad? Y estar literalmente sapeando a los papás. No hay que dejar de lo que hacerlo. está hablando con la amiga en el chat es preocuparse justamente cómo se informa tu hijo y cuál es la conclusión que saca respecto a la información que está disponible para todos. Porque muchos padres dicen, no, si yo estoy preocupado de lo que le escribe a la Cristina. Sí, pero tú te preocupas también de cómo ella se informa de ciertos temas. ¿Tú la ayudas? O le decís, no, métete a Internet nomás. Es como... Por establecer desde la primera infancia el tema de una confianza, o sea, que los niños sepan que pueden contar con la madre para hablar de todos estos temas. Yo creo que eso es súper vital. Muchas mamás de repente delegan el tema de la crianza de los hijos a terceros, a alguien que los cuida o a algún familiar. No, la madre y el padre principalmente tienen que estar ahí para generar la comunicación, para cuando se den este tipo de dudas, los niños no vayan a preguntar a Internet o a otras personas, sino que te consulten a ti en primera instancia. Es que para eso es fundamental lo que tú estás diciendo, establecer esa confianza, pero para eso tú tienes que también abrir los espacios. Si los hijos tuyos perciben, por ejemplo, que tú tienes totalmente como tema tabú el consumo de las drogas, si tienes como tema tabú la sexualidad, ¿cómo se va a atrever a plantearte, a conversar qué piensas tú? Porque el tema le va a llegar por el otro lado igual. Entonces ahí está el que entonces en la sobremesa, en la hora de comida, podamos decir, mira, está esto en Internet, pasa, ¿qué opinas tú? Y uno poder aportar, pero desde una apertura. O sea, y con los temas de los consumos también desde el diálogo. Pero si tus hijos te esconden la situación porque sabe que tu reacción va a ser siempre espantada, bueno, ahí estamos dejándolos a merced de todo lo que les llegue. Fíjense que hay ciertas cosas, creo yo, en Chile que uno las da por hecho, ¿no es verdad? Y dice, no, las cosas han ido avanzando. Como por ejemplo que, miren, fíjense que hay un último informe que establece que más de 100.000 sentencias por pensión de alimentos al año y más de 65.000 casos de incumplimiento. Deudores que en su mayoría lamentablemente somos los hombres. En 2012 el 73,5% de este tipo de causas fueron presentadas por mujeres. Bueno, es un tema muy relevante, muy importante. Vamos a la nota y a la vuelta nuestro abogado Carlos Durán nos va a contar exactamente de qué se trata. ¿Cuánto te tiene que pagar según el sueldo? Y cuando uno gana cierta cantidad de dinero, cuánto legalmente y lo que corresponde debe destinar a pensión alimenticia. Vamos a la nota y a la vuelta comentamos. Con pizarrón bien clarito, Carlos. Cifras alarmantes de personas demandadas por pensiones alimenticias que no pagan son las que se dieron a conocer hace unos días. Y es que datos del sistema judicial indican que hay cerca de 65.000 casos de incumplimiento, lo que equivale a un 60%. ¿Pero por qué estas personas no pagan? He aquí un gran problema, ya que el abogado Carlos Durán dice que existen ciertas falencias que dificultan que las personas paguen la pensión. Claro, si bien es cierto la cifra puede ser alarmante y puede ser tremenda de incumplimiento, también tiene que ver o también hay una responsabilidad en las partes en cuanto a cómo se fija la forma de pago. O sea, siempre la forma de pago la más segura va a ser con libreta a la vista en el Banco Estado, especial para pensión de alimentos. Si el alimentante, es decir, el que paga es empleado, ojalá retención judicial, cosa que el empleador le retenga el dinero y lo deposite en esta cuenta, y ojalá siempre la pensión de alimentos fijan dinero y un monto. Pero mucho ojo, que entregar dinero no es la única manera de pagar una pensión alimenticia. Otras veces las pensiones de alimentos están fijadas en prestaciones, no en dinero, en dinero puntual, sino que en, no sé, pagar el colegio directo, pagar la salud directo, pagar el transporte escolar directo. Entonces los incumplimientos de esas prestaciones también hacen que sea más difuso el cobro. Entonces... Pero en nuestro país tenemos muchos casos de famosos que se las dan de papitos corazones y no pagan las pensiones.
Bullado fue el caso del doctor Galilea, reconocido por participar en el programa Cirugía de Cuerpo y Alma y que pasó 15 días de reclusión nocturna por no pagar la suma de 8 millones de pesos por pensión alimenticia. Fue la PDI quien lo detuvo en su propia consulta, ya que debía 7 meses, es decir, unos 56 millones de pesos. El médico argumenta el no pago de esta porque sufre de una enfermedad que no le permite trabajar tanto, aunque la parte demandante en el caso argumentó que él ganaba 99 millones de pesos mensuales. Fernanda Toro, expareja del cantante popular conocido como El Gitano, denunció que este no le paga hace meses la pensión alimenticia del hijo que comparten. Aparte que lo he depositado hace 2 meses, Claudio lo llamo por teléfono para acordarle, porque él nunca me llama para acordarme. O sea, para decirme, ¿sabes qué? Tal fecha te voy a depositar. Sino que me dice, no, mañana te deposito, voy a revisar. ¿Tú no te has enterado que él haya buscado saber cómo está tu hijo a través de otros canales? No, nada, todo lo contrario. Yo tenía que llamarlo diciendo porque un día se cayó mi hijo y se pegó en el labio y tuvieron que coserle y todo y ponerle punto, y lo llamo por teléfono más que nada para avisarle a él qué le había sucedido al niño. Claudio Valdés no se ha referido a esto, pero su representante expresó fuertes palabras referentes al tema. Es hijo de un papá que no conoce, por ende jamás va a repetir la misma historia, y él, si fuera su hijo, encantado de hacerse cargo como la ley lo manda y como un papá tiene que hacerse responsable de un hijo. Lo mínimo que puede hacer él. Escándalo provocó el año pasado la noticia de que Julio Videla tenía un hijo ya reconocido en el registro civil, pero abandonado, según propias palabras de Rodrigo Videla. Soy reconocido. Si tú vas al registro civil a ver, digamos, los papeles, a buscar todo eso, te vas a dar cuenta que exactamente estoy reconocido por él. Donde de mis 36 años que tengo ahora, a los cuales los cumplí hace una semana, nunca, jamás he tenido relación con él. Siempre supe quién era mi papá, incluso me dio la idea de estudiar esta carrera que yo estoy ejerciendo ahora acá en la Radio Municipal de Colina. Por su parte, Julio Videla en un principio lo negó rotundamente. Incluso mire su reacción al ser encarado por un equipo del programa Intrusos. ¿Qué? Rodrigo Videla. Él dice ser hijo tuyo. Se comunicó con Intrusos, le hizo una entrevista, él habló con nosotros. Y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso, hasta en Isla de Pascua. No, yo esas cosas no las... Nosotros tenemos la foto aquí, Julio lo ubica él. No, pues. Mira. Para nada. ¿Por qué no hablan con la mamá de él? La señora Balbina, ¿tú la ubicas, sí? Ella sí, pues. A ella sí, pues la Balbina sí, pues. Él es hijo de ella, de la señora Balbina que trabajó contigo. Pero ahí nada que ver, no. A lo mejor quiere... Otros famosillos que han tenido problemas con las pensiones alimenticias son Kike Acuña, Leo Rey y Rodolfo Navech. ¿Pero a qué se exponen estos faranduleros o las personas en general? El arraigo nacional, es decir, que la persona pierde la posibilidad de salir del país sin autorización de un tribunal o asegurando el pago de lo que debe. El arresto nocturno por 15 días, lo cual se puede ir repitiendo. Existe también la posibilidad de solicitar la suspensión de licencia a conducir de quien debe dinero por 6 meses, renovable esta suspensión por otros 6 meses. Y también existe la posibilidad de solicitar la retención de devoluciones de impuestos. Así que mucho cuidado. Mire que las sanciones por no cumplir con el pago de las pensiones son bastante grandes. Lo importante es que estas personas se pongan los pantalones para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Una pausa y ya volvemos. Hablando acerca del no pago de pensión alimenticia y un último informe que asegura que hay más de 65.000 casos de incumplimiento y los deudores son en su mayoría hombres. Carlos, ¿por qué pasa esto? ¿Es muy fácil de alguna manera hacer la pillería? No es fácil hacer la pillería como tú dices, pero hay también un tema de gestión de las partes. Desde luego que cobrar una deuda de pensión de alimentos puede resultar fácil en la medida en que
bueno, desde luego haya patrimonio donde cobrarla, pero también en la medida que quien la tiene que cobrar realice las gestiones precisas, técnicas y concretas que hay que realizar. Muchas veces, cuando se establecen pensiones de alimentos por un fallo o por un acuerdo entre las partes, y vienen los incumplimientos a futuro, las partes en esta etapa de los incumplimientos se desligan de los abogados, por lo general, y porque el sistema permite que cuando hay incumplimientos vaya la mamá con una copia de la libreta actualizada del Banco Estado y la presente en el tribunal y se generen los procesos de liquidación de deuda y posteriormente de los apremios que la ley contempla. Pero esa etapa que las personas por lo general tienden a hacer solas, el sistema no tiene fluidos automáticos que llevan a la solución mágica. Es decir, tiene que haber gestión, tiene que haber... es muy distinto cuando tú estás cobrando una deuda de pensión de alimentos con un abogado que está presentando escrito, que está oponiéndose a las liquidaciones, que está apelando, que pues está... si no, el sistema te come y te va durmiendo. Entonces, te va durmiendo y entras a un gran saco de casos dormidos donde queda la sensación de que chuta, en Chile no se pagan las pensiones de alimentos. Si lo llevamos a un caso práctico y te invito a nuestro pizarrón, ¿cuánto debo pagar en pensión de alimentos si es que gano, por ejemplo, mensualmente 500.000 pesos? Depende. A ver, vamos por partes. Porque ¿cómo se mide? ¿Cuánto tienes que pagar de pensión de alimentos? La respuesta Por ejemplo, depende. el sueldo del hombre es de 500.000 pesos y la mujer no trabaja, sino que tiene que cuidar a sus hijos. Ya, supongamos que tenemos una renta... Tan bonitos los números. No, sí le escribe bonito y de corrido. Ya. 500.000. 500.000 pesos. Es un programa internacional porque son más o menos $1.000. $1.000, ok. Vamos a ponerle color así. Vamos a ponerle $1.000. Pero un poco menos, pero da lo mismo, no importa. Ok. Si tú tienes... Ahora, esto no es el sueldo de todos los chilenos, claramente estamos partiendo de una cifra alta. Desde luego. Ya. Estamos en una renta de 500.000 pesos. La ley considera dos factores para determinar el monto de la pensión de alimentos. Perfecto. En primer lugar, la capacidad económica... De la persona. Del que paga. ¿Ya? Es decir, de esta persona que recibe los 500.000 pesos. Y en segundo lugar, las necesidades... De los niños. Exactamente. Perdón, cuando dices capacidades económicas, por ejemplo, pago de dividendo, pago de deuda, de crédito de consumo. Ese es un tremendo punto. Pago de intereses de la tarjeta de la multitienda. No. ¿A qué te refieres con capacidad económica? La capacidad económica dice relación con la renta que tú percibes, ¿ya? Pero no dice relación con las deudas que tú tienes. ¿Ya? Porque si fuese así, como tú lo planteas, se permitiría, o sea, se abriría una brecha para que artificialmente los padres se endeuden y por lo tanto aparezcan, claro, dicen yo gano 500.000, pero mire, tengo la tarjeta tanto, la tarjeta tanto y en realidad pago 800.000 pesos de... Te lo pregunto porque cuando tú dices capacidad económica me imagino que es porque haces la diferencia, porque no todas las personas que en este caso ganan 500 lucas tienen la misma capacidad económica, siendo que el número es el mismo. Así es. Lo único que se considera o que puede entrar a atacar estos 500.000 pesos son las cargas legales. Por ejemplo, si este mismo padre pagase otra pensión de alimentos que pagara 150.000 pesos, ahí ya tendría una... Pero vamos por partes. En el caso de un matrimonio que se separa, se divorcia, ella no trabaja, él sí trabaja, recibe un sueldo de 500.000 pesos, que, insisto, no es el sueldo promedio de nuestro país, y tienen 2 niños. De estos 500.000 pesos, por estos 2 niños, ¿cuánto tendría que pagar el padre en pensión alimenticia? La ley no establece cuánto, la ley lo único ¿No establece un porcentaje? No, lo único que la ley establece es un límite. Un límite. Un límite de las rentas y dice que es hasta el 50% de O sea, hasta los 250.000 pesos lo que tendría que pagar. Hasta 250.000 pesos esta persona tendría que destinar a pensión de alimentos, sea que tenga un hijo o sea que tenga 20 hijos. Que probablemente con un sueldo de 500.000 pesos no correría lo del 50%. Es que ¿O puede ser? El tope corre sí o sí. O sea, si se acreditan necesidades... Si el niño está en un colegio particular o su claro, tiene que pagar el tope va a ser el 50%. Perfecto. Me hace una pregunta, por ejemplo, si el hombre gana 500.000 pesos y la mujer gana, por donde sea que le llegue la plata, digamos, por herencia, gana 2 millones de pesos, ¿está obligado también a dar esa pensión alimenticia? Está obligado, pero la norma dice que ambos padres deben contribuir al pago de los alimentos y de los gastos en general en proporción a sus ingresos. Por lo tanto, y cosa que pasa, que hay mujeres que ganan más que los padres, esas mujeres tienen que contribuir con un mayor porcentaje al pago de la pensión de alimentos. ¿Y un hombre puede demandar a una mujer por pensión alimenticia? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En primer lugar, si son cónyuges, los alimentos, los cónyuges se deben alimentos, por lo tanto la obligación entre ellos siempre está vigente.
Y si no son cónyuges y el padre, por ejemplo, tiene el cuidado personal de los niños, puede mandar a la madre para que pague una pensión de alimentos. Ahora, otro caso que se da mucho cuando uno ya empieza a hablar de la pensión de alimentos es que muchos hombres, o mujeres también, tienen sociedades, tienen un contrato por tanto y el resto lo destinan a sociedades, cosa de que finalmente van a tribunal y dicen, mire, yo gano 100 y en realidad ganan 800. Sí, pero fíjate que la primera resolución que dicta un tribunal cuando ingresa una demanda de pensión de alimentos es, junto con citar a la primera audiencia al demandado, lo cita y lo obliga a comparecer a esa audiencia con todos sus antecedentes económicos, no solamente en el caso que tenga una renta fija o boletas o participación en sociedades, fondos mutuos, cuentas corrientes. El juicio de alimentos es un juicio bastante invasivo para el demandado, es un juicio en donde tú puedes ir a la audiencia de juicio y tener encima de tu escritorio como abogado demandante la cartola de la cuenta corriente de la persona que tienes demandado. O sea, es un juicio que permite al tribunal meterse en todo. Por lo tanto, el disgregar patrimonio a través de sociedades puede tener un efecto así como muy inmediato, pero en una investigación. Ahora, algo, Carlos, que no también los jueces se fijan mucho, según entiendo, es básicamente que los niños no sufran en su estándar de vida. Sí. O sea, por ejemplo, si mis hijos hacen actividades recreativas o mis hijos van a un colegio particular que pagamos mensualmente, me separo con mi marido, el señor, mi marido, mi expareja, de alguna manera, me tiene que pasar el 50% y con ese 50% no me alcanza para que mis hijos sigan con el mismo estándar de vida. ¿Qué es lo que debo hacer? Si usted lo quiere saber, lo vemos a la vuelta, esta pequeña pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros, estamos hablando con Carlos Durán acerca del no pago de pensión de alimentos que ha aumentado muchísimo en nuestro país. Y yo le dejé una pregunta planteada, Carlos, respecto a qué pasa si mis hijos tienen un cierto estándar de vida, van a un cierto colegio que cuesta tanto, me separo, mi ex marido me puede dar solo hasta la mitad de su sueldo, según la ley, hasta el 50% de su sueldo, y con eso no me alcanza para seguir manteniendo el estándar de vida que ellos han tenido. Sí, ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en ese caso no queda otra que adecuarse a la realidad. Es decir, claro. Cambio de vida. Si el tope legal, que es el 50% de los ingresos, no te permite mantener ese estatus, entre comillas, que tú mantenías antes, no hay obligación adicional de que esa persona tenga que generar ingresos extras para mantener el estatus. O sea, ¿de alguna manera tendría que cambiar a los hijos de colegio? Tendría que, y eso pasa, o sea, las realidades cambian abruptamente. Ahora esto no corre restricciones de alimentos. Una preguntita cortita. ¿Por qué se puede llegar a pedir la prisión? Digamos, hemos hablado varias veces que se le puede pedir a alguien que lo lleven a la cárcel, siendo que en Chile no existe prisión por deuda, digamos. Sí, ese es un tremendo tema. En Chile no existe, como tú dices, prisión por deuda, incluso por tratados internacionales de los que Chile es parte. Particularmente el Pacto San José-Costa Rica, que prohíbe la prisión por deuda, pero se ha estimado que en este caso no hay... primero es un apremio, es lo que se llama un apremio, el arresto. ¿Qué quiere decir que sea un apremio? Que es una forma compulsiva o la fuerza que tiene el Estado para que tú cumplas una determinada conducta, no es un castigo en sí. ¿A qué me refiero? Busca asustarte. Exacto, o sea, si tú llevas un día arrestado por pensión de alimentos y al día 2 pagas la deuda, te vas. No tienes que cumplir los 15 días porque no es un castigo. Claro. No es como una pena. No es una pena, entonces se dice, como no es una pena, en estricto rigor no es una prisión por deuda, sino que es solamente un arresto, un apremio, una forma forzada de hacer cumplir. Por una parte está esa aplicación técnica y por otro lado está el tema de que por la naturaleza de la deuda, como una pensión de alimentos, y se supone que hay otro tipo de intereses en juego, particularmente intereses de menores involucrados, el Estado hace un poco, entre comillas, vista gorda respecto de este tema de la pureza del tema de la Carlos, prisión por ¿y qué deuda. pasa, por ejemplo, si una mujer no trabaja, su marido es el que mantiene la casa, se separan y él queda cesante? ¿Esa pensión alimenticia de los meses que él esté cesante hasta encontrar un nuevo trabajo se acumula? Se acumula si es que él no le ha avisado al sistema que quedó cesante, porque si alguien está pagando pensión de alimentos, quedó cesante, tiene que solicitar y hacer ver al tribunal de que sus condiciones cambiaron, o sea, cambió la capacidad económica, por ende, generar, por ejemplo, una rebaja de pensión de alimentos. Mientras eso no se genere y siga establecida la pensión que estaba, va a seguir obligado a pagar lo que está establecido mientras él no modifique ese estado. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, que hemos visto muchas veces en la farándula de hijos que reclaman el no pago de pensión alimenticia cuando ya son grandes, cuando ya tienen 18 años y quieren la pensión alimenticia retroactiva de años que no cumplieron esos padres. ¿Se puede hacer? No. La pensión de alimentos se paga desde que se demanda en adelante. O sea, se entiende que desde que tú demandas, o sea, no es tienes la necesidad. No.
si no demandaste antes y tenías el derecho para demandar, se entiende que tus necesidades estaban cubiertas, Pero si que no eras se lo niño. hiciste saber al sistema. Pero si en esa época tenía 13 años y a los 18 decide mandar al padre. Claro, pero si tiene 13 años, es la madre quien lo representaría en juicio, no podría él comparecer solo en juicio, tendría que ser necesariamente representado por su madre, entonces la decisión está en la mamá. Mira, tengo una pregunta cortita. Dice un telespectador, Mario Ramos, dice: Jenny, ¿podría preguntarle al abogado qué pasa si una niña a la cual uno le paga la pensión alimenticia queda embarazada? O sea, Bueno. sería hija y nieto o nieta. ¿Cómo no entendí la pregunta? La hija a la de él, joven queda él le embarazada. paga la pensión y su hija queda embarazada. Claro, la hija del que paga la pensión. Si la hija del que paga la pensión queda embarazada. Tiene un hijo. Que me imagino Es su nieto. y me imagino que madre soltera, ¿o no? Madre soltera, O sea, que en el sí, fondo una no- lolita. Claro. Bueno, la ley establece desde y dentro del paquete de derechos del que está por nacer, de los derechos que tiene quien está por nacer, establece el derecho desde que una persona, desde que está embarazada, tiene derecho a pensión de alimentos Claro, para pero el esa hijo que pensión está por nacer. la tiene que pagar el padre de la guagua y no el abuelo, no el papá de esta niña. ¿no? Claro, sí, O sea, solamente... hay algunos casos que, por ejemplo, según entiendo, cuando el padre se declara que no puede pagar Así esta pensión es, alimenticia, sí. se recurre a Sí, demandar a la los ley- abuelos. La ley contempla poder pasar a los abuelos como obligados a pensión, pero previamente a eso no es tan fácil como decir, mi ex marido gana poco, pero el suegro tiene... Es millonario. El millonario se que va a demandar al suegro. Ya, No. ok. Primero hay ¿Qué que pasa? declarar la insuficiencia económica del primer obligado y de ahí la ley te permite pasar al ¿Qué abuelo. pasa, por ejemplo, con el tema del domicilio? Porque se le notifica, pero el perico tiene varias casas o cuando lo van a notificar no está, entonces que son trámites de alguna manera burocráticos y administrativos, pero que también te pueden hacer la diferencia. ¿Qué pasa ahí? Mira, en la ley que rige la materia de pensión de alimentos en Chile, que es una ley bastante antigua con algunos acomodos y modificaciones posteriores, es uno de los pocos casos en que la ley pone o da la posibilidad de que tú en la demanda no sepas el domicilio del demandado. Porque en general en las demandas, requisito básico de toda demanda es establecer el domicilio de la persona a quien tú demandas. Pero en el caso de pensión de alimentos la ley permite que tú no tengas ese dato y la carga, la ley se la pone al tribunal, es decir, le dice, usted, señor juez, investígueme dónde está este señor, oficia al servicio electoral, oficia al servicio de impuestos internos, oficia a todos los organismos que tenga a la mano donde pudiese encontrar algún tipo de domicilio, pero permite, curiosamente, como no se permiten otras demandas, que tú demandes sin conocer el domicilio. Carlos, ¿y qué pasa o qué sucede básicamente cuando, por ejemplo... uy, se me olvidó la pregunta, ¿te estaba haciendo? La estadística. ¿Por qué tú crees que más del 60% no paga la pensión alimenticia? ¿Que incumple con esto? Bueno, hay desde luego un porcentaje de incumplimiento que tiene que ver con realidad y capacidad económica, es decir, gente que definitivamente no puede pagar, pero también hay un Pero alto porcentaje... más del 60% no puede pagar. Claro, me parece ese curioso, número es esa demasiado estadística y como una para realidad que en nuestro país. todo el Claro. 60% sea eso. Sobre todo cuando estamos con niveles de empleo como estamos hoy día. Pleno empleo prácticamente, pero sí hay un alto porcentaje, como te decía hace un rato atrás, de mala gestión, o sea, de personas que no gestionan bien la cobranza. ¿Y qué porcentaje hay de trampa? Yo diría que es alto, al menos la intención de trampa es alta en este tema, pero al final, con las herramientas que tienen los tribunales y como se termina depurando el tema en un tribunal, la verdad que el margen de trampa es bastante bajo. El sistema actual chileno, los tribunales de familias chilenos en esta materia, creo que trabajan con estándares bastante saludables, al menos comparado a la realidad mundial. Tengo una pregunta, perdón, una pregunta al respecto. Pero acerquémonos para acá porque ya se nos está acabando el programa. Cuenta, Anita. Dale. Una pregunta al respecto. ¿Cuán difícil es para una persona, una mujer, ¿cierto?, de clase media, que tiene esta situación, tiene sus hijos, tiene que hacer todo este proceso? ¿Cuán difícil, cuán engorroso es llevar adelante todo esto? Porque así como en este tema, en muchos otros temas, incluso en salud, en enfermedad catastrófica en la salud, en demandas, por ejemplo, en abuso de menores, está lleno de trabas, de dificultades, ¿cierto?, para poder sacar adelante. Aquí es muy simple, Ana María. Lo que tiene que hacer la gente es sí o sí solicitar una mediación previa, porque esto es una materia que la ley obliga a pasar por el coladero de la mediación. Luego, si la mediación fracasa, se puede va a la demandar otra. judicialmente. Carlos, te queremos agradecer como siempre, tremendamente claro a la hora de explicarnos absolutamente Y a la Ana todo. María, ¿no? A la Ana María también, excelente, Oye, una pero yo gran necesito compañera. Sí sé, pero mañana es la marcha, ¿cierto?, por una Sí. nueva política de drogas, no más presos por plantar, desde Plaza Los Héroes a la 1 de la tarde, están todos invitados. Y de hubo manera otra invitación, familiar. ¿sabes Sí, por qué? y hoy tenemos fiesta del canal. Pero
Exacto. Y felicitaciones al área de BTR que ganó el campeonato. Y los camarógrafos que salieron segundos. ¡Chao! ¡Fíjate, intrusos! Son hinchas de la Católica los camarógrafos.